DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la directamente. Bienvenidos a la segunda edición de TV, pero es viernes, por eso me agarra así como desprevenida. ¿Desprevenida el viernes? Sí, cansada. Cansada. Sí. Y para vos el viernes es como el miércoles, porque seguís de largo. O sea que... Para mí, sí. Yo me siento en la película del Día de la Marmota. ¿La vieron? No, no la vi. ¿Nunca vieron Nunca el Día de la Marmota? No. No, ¿vos tampoco? Me suena haberla visto. Sí, no es el del pronosticador de Billy Crystal. Sí, Billy Crystal. Es el pronosticador del tiempo que va a la ciudad donde se festeja, que es el 4 de febrero. Yo todos los 4 de febrero veo la película El Día de la Marmota. Ah, mira vos. Es una tradición. Sí. Bill Murray, tenés razón, no Billy Crystal. No, Bill Murray. Bueno, ¿por qué estás como esa película? Contame ahora. No, El Día de la Marmota... Pero si no les quiero spoiler, y de hecho les recomiendo que la Hoy vean. es el día del spoiler, los viernes con Marco, o sea que... No, pero esta película no es ni spoiler. No. No es spoiler hablar de esta película, es no muy se puede vista. creer que no vieron el Día de la Marmota. Bueno, la cuestión, el cuento corto es que... Y no soy buena para hacer cuento corto, siempre hago cuento largo, pero es que al tipo... le pasa todo el tiempo lo mismo. Está día, como el 4 de febrero y no puede salir de esa situación y empieza y todo el tiempo le pasa lo mismo y se empieza a volver loco. Y así es tu semana. Y así es mi semana. Claro. No hay domingos, ni sábados. Hasta los fines de semana largos, hasta en realidad los fines de semana largos, que eso sí se te ve mejor. Sí, ahí tengo... Y venimos de uno. Venimos de uno. Venimos de uno. Hace 15 días que no nos veíamos. Sí, ahí me acomodo. Hace 15 días que no nos veíamos. Estamos reencontrándonos. Hace 15 días que no nos veíamos. ¿Qué tal su Semana Santa? Nada para destacar. ¿Rezaste? ¿Nada para destacar? No. Aparte te tiró ¿qué tal? Y ya arranca con comunicación no verbal, claro, que es así. O sea, no, es que no fue ¿comiste pescado? ¿Pero qué pasó? No. ¿Se pasó algo malo? ¿Se te cayó el todo techo muy de la lindo, pero casa? todo una rutina normal de un feriado. Y bueno. En casa, ¿Pero cómo es? acomodando Por ahí cosas. algo bueno. Que Claro, no sé. dormiste Y un trabajando poquito también, más. porque también trabajo fin de semana igual que vos, Meli. Sí, Trabajé está viernes santo, Sí. pese a que mi religión No no debería haber lo habilitaba. y trabajé domingo. Así que tampoco fue Bueno, el sábado descansaste y el jueves un poquito. Está bien, tuviste 2 francos. 2 francos. Yo tuve 1 franco, pero bueno, está bien. Sí. A cambio de ninguno, o a comparación con no tener ninguno. Yo comí merluza. Muy buena. ¿Viste? Volvemos a hablar del tema Empanada de del vigilia pescado. comí empanada de vigilia. ¿Las caseras o compradas? Que hizo mi suegra. Mira qué bien la suegri cómo se puso ahí Es con complicado la... porque todo tiene carne, ¿viste? Si no comer carne, yo de chico... ¿Cuál es el sufría viernes bastante. solo que no se come carne, supuestamente? ¿Es el viernes En o es la época de semana? viernes. No, la semana no, porque es el día de El vigilia. día de su resurrección. No, el día de Ay, perdón, el qué viernes. ignorante. El día que es el Vía Crucis, el día que... El día del Vía El Crucis. día que de muere. que muere, claro. Y el Pascua tampoco, el domingo no se comía carne habitualmente. Por eso, para mí era la Semana Santa que no se comía. Y Pero recuerdo- bueno, él lo adaptó a un día. Claro. Listo, está bien. A lo Son- posible, digamos. Sí, dentro de lo posible. Está bien. Para que yo saqué la virome y la volví a guardar. Cosa rara, ahora la voy a volver a agarrar. Tengo una de más. Pero ya mismo me la Sí, prestás. sí, tengo una acá. O sea, ¿me la estarías regalando? Sí. Perfecto, fantástico. Te agradezco. Igual tenía una, pero te Él agradezco dijo el que la gesto. prestaba igual, ¿eh? Yo No, escuché pero que yo la- automáticamente le Bueno, pregunté está si bien, me la guarda, regalaba. Voy a poner un O sea, poco más lejos a ver si... No me pidas el celular porque no es esa... No, pero bueno, escúchame, no, si no le digo directamente, me regalás la virome, pero me pareció que si tenía 2, una me la Tengo podía 2, regalar. sí. Lo di es cierto, no te pregunté. Fíjate si anda la que te queda porque si A no- ver, y yo Ya las también voy probé a las dos. chequear. Perfecto. Bueno, ¿les parece que repasemos la agenda? Espera que me quedó acá Estamos el sonido repasando. esto. Los viernes es día de F5 y estamos Así se sacando- iba a llamar originalmente S5N. Ah, ¿sí? F5. Mirá vos, che, Ese recién era el empezaba- nombre original. En ese momento el F5 como... Claro. como reiniciar. Como función de refrescar. De refrescar, claro, de actualizar. de la cotidianidad. ¿Por qué tenemos A F5 ver. los viernes? Decimos Veo tu porque agenda cargada, Luis. está clara. Mirá cómo estás pispeando. Sí. La agenda que aparece en la Cámara de Diputados, en la página web de la Cámara de Diputados, y se va cargando, y uno en base a la agenda imagina si puede haber sesión o no.
El miércoles 19, por ejemplo, que era el día que estaba previsto la sesión, o por lo menos lo que uno escuchaba en los pasillos, que se podía negociar una sesión, hay una reunión de comisión convocada a las 10 de la mañana. En realidad es un plenario de defensa del consumidor, del usuario y la competencia, y la Comisión de Comercio, para hablar de la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Esto está previsto para el miércoles a las 10. Pará, ¿de qué te reíste? Ahí o me parece No a me mí. reí, creo que me atoré un poquito. Te pido perdón. No, Agua. pensé Iba que a le tomar estabas- agua. pensé que le me estabas reí. mandando Me como me atoré un poquito. Por lo menos lo que dice la agenda es problemática existente en relación a la comercialización con tarjeta de crédito y su incidencia. Me parece ¿Qué que va sería a ser la una incidencia? informativa. Vamos a ver, yo creo que en realidad no está confirmado si va a haber algún proyecto de ley. ¿No habías hecho alguna vez el tema de las comisiones de las tarjetas en alguna placa? No, yo me acuerdo que lo que se había venido... ¿Está bien dicho? Lo que Sí. se venía hablando sobre el tema era un proyecto de San Luis, de Ponce. ¿Se Sí. acuerdan de Ponce? Sigue siendo diputado, Sí, ¿no? sí, claro. Perfecto. Perdón, diputado Ponce, entonces, que lo haya... De- Bueno, que él hablaba que fueran de... ¿cómo se dice? Cuando de efectivización inmediata los pagos electrónicos a través de las Claro, de- eran del 72 débito. horas habitualmente, son 72 horas lo que tarda en recibir el comercio la plata cuando vos Eso. pagás en un débito, mucho más tarjeta de crédito. Muchos comercios no quieren aceptar tarjeta de crédito para no O te hacer esa recargan. espera. Y ahora, o te recargan, y lo que pedía el diputado Ponce, y yo creo que va a ser ese tema, Meli. Para muy mí bien también. ahí, muy bien ahí. ¿Viste? ¿Cómo refrescó? Chocame los cinque, La porque verdad, los cinque. Después dice que no es periodista parlamentaria. Por No, favor, no. hacete cargo de tu nuevo No, oficio. es que me acuerdo, Hay que tengo... incluirla en el círculo. Porque es la Comisión de Comercio. Como es la Comisión de Comercio, yo creo que debe ser ese tema. Porque para mí eso afecta directamente al consumidor, de verdad. por Al supuesto. comerciante ni que hablar, pero el consumidor es vos, o sea, nosotros Y tendemos bueno, ya cada vez estamos acostumbrados al recargo, que supuestamente es ni ilegal. hablar. Pero viste cuando te dicen, si pagas en efectivo tenés un 10% de descuento. No, maestro, o sea, en realidad, o sea, es el precio real. Me encanta decir no, maestro. En realidad es el precio real y te estás haciendo el vivo porque como vos tenés una diferencia de 2 días hasta que se te acredita el pago, te estás salvando conmigo asegurándote que te pague con efectivo. Igual, vamos a ser sinceros, y no quiero que se ofenda a nadie, los que te piden cash para declarar menos ingresos y pagar menos impuestos. Pero si vos le pedís el ticket, Claro, ahí Y sí. bueno, puede ser en ese caso, hay que ver si lo presentan el ticket, hay que ver si el Ese- ticket es... En realidad tendrías que pedir factura. claro, ticket o Ticket, factura. claro. Y hay otra cosa que también... Es cierto. Sí, que no te dan la factura. Que no te dan la Es factura. verdad. Con cierto conocimiento colateral de la situación. Porque el tema del tenés un comercio efectivo... familiar. no vamos a yo, decirlo. no yo, no, conocidos. El tema del efectivo también es porque los alquileres se siguen Cobrando en efectivo, cobrando en efectivo. La compra y venta de propiedades. en pero efectivo. porque Y es no se muy- quieren declarar. Bueno, porque las inmobiliarias funcionan así. Pero, repito, la compra y venta de propiedades es en efectivo. Con los dólares en cash revoleado arriba de los bancos. Entonces, llega el Revoleado momento- a riesgo de que te peguen una entradera, una Llega salidera. el momento de pagar el alquiler y vos tenés que tener el efectivo y es muy... y Sí. ya son números donde es muy incómodo También, digamos, la ir al presión banco a sacar impositiva, ese tipo de números. vos lo sabés, la presión impositiva a los comercios chicos Sí, es claro. enorme, y la única manera que subsistan, dicen muchos comerciantes pequeños y medianos, es a través de una pequeña evasión de qué consiste justamente en cobrar cash. Pero bueno, creo que no se va a hablar de eso el miércoles, estamos sacando especulaciones. ¿Y qué fue de la guía del consumidor que proponía acá el amigo Ramón? Proponía no solamente eso, sino una bicameral, creo que era, Una Sí. bicameral iba a Sí. presidir. Esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado. y una defensoría nunca se trató. han Y una presentado defensoría. ahora como dirigente político de Mendoza, aliado con la senadora Anabel Fernández Agasti, que es una referente del Senado del oficialismo, Sí. presentaron el proyecto para crear una defensoría del consumidor. Eso, crear la Defensoría del Consumidor, porque hay ahora, obviamente, un consumidor, primero, más informado sobre sus derechos, ni que hablar, pero además un consumidor electrónico, Sí. que después a la hora de la verdad, cuando el otro día me pasó, hablando del pescado, hice la transferencia para comprar el pescado, Tuviste que hacer transferencia. claro, y para no pagar con tarjeta. Entonces, Ajá. para pagar con efectivo, le pagué con la tarjeta de débito a través de una transferencia. Y hago la transferencia. Justo estábamos hablando, mira vos. Exacto. Y veo ahí, y yo tenía en el WhatsApp agendada una pescadería que lleva exactamente el mismo nombre
el mismo nombre, que la que hablábamos la otra vez, y le mando el comprobante. Me dice, no, usted no tiene ninguna compra registrada acá. Dije, ¿what? Tenía el mismo nombre. Pero ¿no pagaste enfrente de adentro del comercio? No, ¿Pagaste antes? pagué electrónica, o sea, compré por una página web. ¿Le pagaste a la persona equivocada, Mary? No, al final resultó que no. Al Le final dio el comprobante a la persona equivocada. que solamente eso había ocurrido. En un momento dije, ¿y ahora? Pero tenía el mismo nombre, el mismo comercio. ¿Viste? Pero no tenían el mismo alias. Pero sí el Claro. mismo... Uno se llama Pescadería Marcos y el otro era Marcos Viene a Casa. Ponele, bueno. Los dos llamaban Marcos, no sé. Te por pido que decirte. por favor tengas cuidado la próxima vez. Claro, y aparte que perder viste que no plata- son montos chiquititos. No, un alquiler más o menos. Claro. Y en Enten- Pascua fue, porque el doble. Claro, peor. Claro, exacto, suben los precios del pescado. en Pascua. Total, hay un aprovechamiento ahí, bueno, pero no importa. La cuestión es que ahí dije, upa, y ahora te quiero ver, ¿cómo hago para que Marcos a tu casa me devuelva el dinero si es que yo efectivamente pagué mal? Marcos me va a decir, no, ni idea, negrita. No, sé. aparte. ¿Cómo doy yo con no Marcos a tu respondería. casa? Yo no respondería porque podés Te bloquea. ser sujeto de una estafa, digamos. Alguien te dice, mirá, te deposité sin querer, bueno. me da Claro. miedo a mí. Uy, dije, chau, perdí bastante. Y no, al final, no. al final resultó que no. Pero bueno, esta pequeña anécdota sirve para ilustrar que es mucho más complejo hoy por hoy iniciar un reclamo. Sí. ¿Viste? Querés hablar con el robot y No, le sí. querés pegar una insoportable, trompada al robot. Insoportable. La Defensoría, en realidad, que tendría que funcionar, la Defensoría del Pueblo, desde 2009 que no funciona porque el titular en ese momento renunció y hay que elegirlo con 2/3 del Senado y, ¿Y qué nunca pasa? hubo acuerdo. Nunca. ¿Y qué nos pasa a nosotros si no tenemos un defensor? Bueno, en realidad son figuras que puso la Constitución del 94. Para muchos legisladores no sirven para mucho. Es un respaldo más que uno tiene. La verdad que un respaldo más para hacer denuncias. Elabora informes, que es su actividad más. Bueno, pero y vos... está presente en algunas situaciones. Es verdad, puntuales. porque lo Cuando que... la justicia no actúa, podés Sí. ir al defensor. En la provincia y en los municipios te diría que funciona con más actividad que la que funcionaba a nivel nacional, que era más mediático que otra Yo cosa. me ¿no? Sí, acuerdo claro. que lo que solía hacer mucho la Defensoría era este famoso top 5 de las empresas, los rubros a donde más reclamos registra. Y ahí, bueno, bancos y tarjetas de crédito y estaba cabeza a cabeza con telefonía celular. Se copió el sistema de ¿O no? Europa, como toda la Constitución, y así salieron mal casi todas las cosas, que tiene una Defensoría del Pueblo de la Unión Europea y los países europeos. Argentina es un país presidencialista donde ese tipo de cosas es complicada, ¿no? En Europa son más fuertes Sí. los parlamentos, se delibera más. Bueno, la cuestión es que no tenemos defensor del pueblo, vamos a tener un defensor del consumidor, es complejo, porque se elige por Pero 2/3. estaría bueno tener. Y Claro. si no se elige por 2/3, lo tiene la mayoría de turno. La Sí. mayoría de turno no es contrapoder. Es complicado. Sí. Sí. Bueno, seguimos con el... ¿Seguimos con la Seguimos. agenda? la Nos dio agenda. mucho para hablar, Sí, consumidor. Jueves, Martín Tetaz convoca a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Fueron invitados expositores relacionados con la temática, motivos, causas y magnitud. Justamente nos están escuchando. Evasión fiscal en la Argentina. Van a Upa. hablar de la evasión fiscal en la Argentina. ¿Qué es eso? Una No comisión sucede que está eso. buena, se la subestima. se No junta se muy reúne poco. nunca, pero es comisión de control. Claro. Que no hay muchas comisiones que realmente están para Ya elaborar. empieza el nombre con una palabra análisis, Claro. que es poco. Pero a mí me gusta, porque resolutiva. el Congreso también tiene la misión de supervisar. De hecho, el Congreso, los parlamentos eran para supervisar a los reyes. Y habitualmente no se hace mucho eso. Mirá Se- el dato histórico que. Claro, se No, sanciona no, una te ley, tiró un capeluz. Sí. pero se sanciona una ley acá y eso nos olvidamos. Ya está, festejamos y por ahí la ley después no funciona. En este caso se revisa cómo están trabajando con las normas tributarias la FIP. Ese va a ser el trabajo del próximo Pero, jueves. perdón, ¿cómo era el procedimiento de la monarquía parlamentaria para que el Parlamento, si no estaba... La monarquía parlamentaria constitucional en algunos existe hoy. países. Sí, para que si el Parlamento no le copa algo que supuestamente está haciendo el rey, o sea, ¿cuánta acción puede tener? Y bueno, en la época medieval seguramente Nah. poca hasta que te explotaba Y, todo. y ahora Hasta que te explotaba todo. tampoco. Bueno, yo creo en los equilibrios de poder. Creo que por ahí no son visibles, pero están, ¿no? A veces cuando Pero uno yo dice... no creo en ninguna monarquía, listo. No, bueno, No, pero eso- no, hoy está las difícil. monarquías son otra cosa, son constitucionales, es otra cosa. Depende de pero algunos países árabes donde siguen siendo fuertes. siguen siendo Claro, fuertes, claro, claro. sí, sí. En Europa siguen siendo, ahí son Claro, estamos constitucionales. todos pensando en en, Europa el rey son Carlos. menos influyentes, digamos. Viste que yo soy el Pancho Ibáñez de TV, que te conecta a todo, que el rey Carlos está por ser coronado. Claro, pero es un debate interesante ese porque muchos países con sistemas más rígidos han podido crecer más que las democracias. Hoy se está debatiendo de todo, ¿no? En eso. Sí. Pero bueno,
Por lo pronto acá tenemos una democracia, la defendemos y creo que todos vivimos mejor, 40 pero la años, democracia Mauricio. también tiene esta facultad de que controlemos Sí. al Poder Ejecutivo desde el Congreso y no solamente le demos leyes, ¿no? Pero Bueno, eso me hace- esta comisión. También eso me hace pensar que a ningún poder le gusta el contralor del otro, porque cuando la Comisión de Juicio Político se pone a revisar Sí. cómo trabaja Se enojan. la justicia, no, directamente dicen que es anticonstitucional. Y está en la Constitución. Y ¿verdad? está, claro, o sea, de anticonstitucional no tiene nada. Digo, Artículo te puede 53. parecer un exceso, un disparate innecesario, bla, 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 Un bla, circo. Y pero demás. no es Pero anticonstitucional. ves algo interesante, por lo menos para mí interesante, Meli, que este planteo se fue deshaciendo. O sea, Sí. con el Es- tiempo se ¿O fue se deshizo deshaciendo. o todos son partícipes de un acto Y inconstitucional? la oposición, hay que decirlo, de todos los bloques, la coalición cívica un poco fue la que llevó la voz cantante, está participando de la Comisión de Juicio Político Sí, y van, la está legitimando. hacen preguntas. Hacen preguntas, la está se legitimando pelean. y en tal caso cuestionarán el procedimiento, pero no la existencia de la comisión y el funcionamiento. Sí. ¿Y qué La más? frutilla del postre va a estar al principio, es un postre al revés. Ah, este. ya me pareció. Ah. No, que es no lo el dijiste. martes a las 13 horas justamente vamos a tener una nueva jornada de la Comisión de Juicio Político, que hablaba recién Meli, Sí. para seguir con el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, los 4 integrantes de la Corte Suprema. Como dice la convocatoria, artículo 53 de la Constitución Nacional, está siendo el martes el día elegido, empezó siendo el jueves, el último martes estuvieron los últimos testigos, ya vamos a comentar a través de placas, y el martes próximo continúa. Perfecto. Continúa, ahora vamos a ir con vos, Mauri, que tenés más información sobre las personas que van a estar desfilando por la Comisión de Juicio Político, que tuvo una última sesión, una última reunión fuerte. Fuerte, ahora lo vamos a estar pasando con Mauricio. Estuvo el ministro Germán Garabano, también exposición de periodistas. El tema sigue siendo el 2x1, el fallo de la Corte en el caso Muiña, que tuvo, obviamente, como hipótesis del oficialismo, indagar sobre las posibles negociaciones entre el Ejecutivo de ese momento y la Corte Suprema a la hora de realizar ese fallo. Claro. Mauri. Ya está, el spoiler de los viernes ya está, ya se Bueno. despachó, ya tenemos No, todo. vos tenés Voy a mucho aportar más. algunos datos más sobre Vos el tema. tenés mucho más. que fue. Mauri, espera, fíjate un segundo que la parte del micrófono, agárratela bien en la oreja. Ahí porque está. te va, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, como decía Marco Giorgetti, la Comisión de Juicio Político se reunió el último martes para continuar el proceso. Siempre Marcos me pide que diga que es el juicio político contra los 4 jueces de la Corte y no contra la Corte. O sea, no es que se enjuicia a la Corte como institución, sino a eventuales jueces que está teniendo la Corte actualmente, que son los 4 que la integran. Hay una que no está, que renunció y que no se cubrió más. Tiene que ser 5. La Corte tiene 5 miembros, pero actualmente funciona con 4. Declararon testigos sobre el fallo que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña, conocido como 2x1. Vamos a repasar un poco qué dijo cada uno de los testigos y cómo sigue este ¿Te das tema. cuenta? No te spoileé nada. No, bueno, pues ahora te voy a contar qué dicen los testigos, Llorás por quién adelantado. estuvo la semana, esto fue el martes pasado, que pudimos transmitirlo. Bueno, mientras esperamos las placas, empiezo a tirar. Sí. Estuvo Venga. Estela de Carlotto, la vimos en vivo. Estela es la titular de Abuela de Plaza de Mayo y vino con una declaración leída porque dijo, tengo 92 años, no puedo hacer otra cosa que leer y no voy a contestar preguntas. Y en su declaración lo que planteó fue que la Corte Suprema de Justicia, ahí la tenemos a Estela de Carlotto, que la Corte Suprema de Justicia a partir del 2015 no colaboró con las causas sobre delitos de lesa humanidad. Dio algunos detalles de por qué ella piensa que no colaboró, en realidad algunos fallos donde se desestimaban algunos juicios sobre lesa humanidad. También algo no menor, que la Corte, casi todos los jueces en realidad, pero la Corte también, definen cuando toman un fallo. La Corte puntualmente define cuando toma un fallo o no. Entonces, la primera definición política que tiene la Corte es por qué fallar. Lo que pasa es que eso se habla muy poco, ¿no? El tema que Habitualmente elige. se soslaya que la Corte, si quiere, un caso de Meli lo desestima y un caso de Marcos lo toma. ¿Por qué toma un caso de Marcos y no el de Meli? Bueno, quizás porque Marcos pueda tener más poder que Meli. Yo no puedo, si se da una situación así, no puedo no pensar otra cosa. ¿Qué dijo Estela? Se tomaron casos de lesa humanidad donde los damnificados por delito de lesa humanidad no quedaron bien parados y eso en sí fue una definición. Tampoco se reunió
la Comisión Interpoderes, que es una comisión de referentes de todos los poderes dentro de la justicia para avanzar en juicio de lesa humanidad y que no se traben los casos. Dice, recién en 2020 la convocó Rosenkrantz y yo fui, pero ya era, no fueron, creo, a la Abuela Plaza de Mayo, pero ya era otra cosa porque había estado mucho tiempo parada. Y también, obviamente, el caso Muiña, que tuvieron otros casos parecidos, que en palabra de Gladys Cuervo, que fue víctima de Muiña en el Hospital Posadas, es una amnistía encubierta a todos los represores condenados después de la derogación de la ley de obediencia debida y punto final. ¿Por qué? Porque si pensamos que esas condenas fueron en 2003, 2004, que tuvieron 30 años, 25 como mucho de pena, en 2017, si reducías con el 2x1 la pena a la mitad, salían todos. Claro. Si no fuera porque reaccionó la gente y este Congreso, estarían todos libres. Bueno, por todo eso, Estela de Carlotto pidió que se avance en el juicio político a los 4 miembros de la Corte, o sea que se avance en la acusación. También estuvo, y lo vimos aquí, Germán Garabano, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, quien ni bien lo convocaron hace un par de semanas, habló con una radio y dijo, yo voy a ir, yo no tengo por qué faltar, no tengo ningún privilegio, les pedí que no sea este martes porque no sé qué problema tengo, pero el otro martes voy a estar. No fue la misma actitud que tuvieron otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Cierto. Vino, contestó, puso la cara, se la bancó, tuvo momentos tensos, tiene un estilo que lo ayuda porque sabe tensar y distender. Y la verdad que no contestar. Y sí es un buen declarante, claro. Muy buen declarante, mucho oficio de abogado, mucho. Exacto. De hecho, quería hacer un móvil acá, justo lo cortaron, pero antes de entrar quería hacer un móvil en DTV, estuvo conectado y justo tuvo que entrar, pero quería dar la cara porque estaba dispuesto a negar lo que es la hipótesis del oficialismo de que él estuvo negociando el fallo 2x1 con los jueces y que a cambio negoció que la jueza Elena Hayton de Nolasco siguiera en el máximo tribunal pese a haber cumplido 75 años de edad. Eso fue posible porque Elena Hayton de Nolasco presentó un amparo y ese amparo no fue apelado a tiempo por el oficialismo de entonces, que era Mauricio Macri. Muy hábil, Garabano dijo que el tema jurídico lo manejaba un director, que él tenía en el área, que él no se metía, que por lo tanto no participó de esa supuesta no apelación, pero para el oficialismo sumó algunos elementos como, después de remar bastante, les costó a los diputados oficialistas poder generar algún elemento. Estuvo, ¿no? ¿Cómo? Más de 2 horas creo que estuvo. Sí, no podían sacarle nada, estaba muy duro. Sí, aparte era muy trabada la parte en la que le elaboraban preguntas y le observaban la manera en la que esas preguntas eran elaboradas, porque en el medio contenía afirmaciones, entonces... Estaba más nerviosa la oposición que él. Él estaba muy suelto y muy seguro. El punto es que incluso, dio algunos... Sí. Cuando arrancó, él arrancó con una especie de declaración, también diciendo que bueno, que había aceptado venir, pero que... No, él lo que dijo es me denunciaron. Claro. A mí me denunciaron. Y le dijo a la Eso. presidenta, yo quiero hablar. Ahora, usted me tiene que autorizar, porque si no, después en la causa por la que me denunciaron, a esto que está acá puede ser usado en mi contra. Le dijo, si usted me autoriza, yo... Bueno, finalmente se resolvió. Para el oficialismo, de todas maneras, dejó algunos detalles importantes, como que reconoció su relación con la ex jueza Elena Hayton de Nolasco, su relación personal a partir de diferentes organizaciones no gubernamentales que integró, viajes que compartieron. Eso daría un indicio de que ese vínculo estaba. Y quizá lo más fuerte es que, no sé si se le escapó, pero reconoció también Garabano que Fabián Pepín Rodríguez Simón, asesor del gobierno de Mauricio Macri en temas jurídicos. Sin cargo, ¿no? Sin cargo, estaba en la Casa Rosada y discutía políticas judiciales con Garabano. En función de qué no sabemos. Obviamente para el oficialismo la hipótesis es que Pepín era el nexo entre Macri y la Corte a través de su relación con Carlos Rosenkrantz. Pero ¿de dónde sale este señor en la historia de la política, Pepín Rodríguez Simón? Bueno, es un amigo de Macri. Es un amigo de Macri. Bueno, o lo era, no sé ahora, que cayó en desgracia. Un reconocido abogado. Y era un asesor que tenía en la Casa Rosada Macri. Macri reconoce en una entrevista que da a la Nación Más que fue la persona que lo asesoró para que nombrara por decreto a los dos jueces Rosenkrantz. Lo hizo cargo de la idea, básicamente. ¿Cómo? Lo hizo cargo de haber sido el ideólogo de esas. Lo hizo cargo maniobras. De esos candidatos, decís vos. No, de hacerlo por decreto. Ah, Uno de los ideólogos dijo. Lo que dijo el otro día Garabano es que en ese momento tuvieron una discusión, no fue tan explícito en ese tema, pero sí fue explícito cuando dijo que al momento de que los pliegos finalmente se elevan al Senado,
Garabano, que le fue muy bien nombrando jueces en el Senado, creo que es el ministro récord, y eso que tenía minoría parlamentaria, en ese momento tuvo algunas reticencias a que el trámite fuera rápido. Dijo, no, que el trámite se tome lo que se tenga que tomar, habló con los senadores, contó que ahí tuvo un cruce con Pepín. Eso para el oficialismo significaba que Pepín tenía alguna incidencia en las decisiones de Mauricio Macri, ¿no? Claro, también digo, sos el presidente de la Nación y a vos te asesora en un tema tan sensible como la designación de jueces un amigo personal. Sin cargo. Que sin cargo, a quien también se le preguntó a Garabano que si él nunca le había preguntado, si se lo había cruzado a Pepín. Y dijo que sí. Y dijo que sí. Y que si sabía que era asesor de Macri. Y dijo que no. Y dijo no sé si a tenía qué algún se cargo dedicaba, formal, claro. pero lo veía por la Casa Sí. Rosada. Y nunca le preguntó, le dice Tailade, y ahí lo observaron, porque tampoco... Y ahí dijo Finocchiaro, que fue ministro de Educación. Claro. Cuando Garabano era ministro de Justicia, dijo, y no, yo iba a la Casa Rosada, había gente que no conocía, no le decía al presidente quién es. Sí. ¿Qué cargo Yo voy de tiene? visitante, no voy de local. Claro, es pero raro. bueno. Pero digo, volviendo a esa lógica, ¿por qué Macri no se habrá asesorado en temas tan sensibles como designación de jueces por un ex ministro de Justicia y en cambio eligió un amigo? Era ministro de Justicia en ese entonces. En realidad me parece Por que... eso, al ex ministro de Justicia, no Claro. a un... Bueno, en realidad porque A su ministro, era digamos. la persona de confianza, y una persona de confianza que tenía la soltura de no tener que llevar adelante un cargo, ¿no? Por eso también... Y no estaba apuntado mediáticamente tampoco. No, pero... Entonces, todas estas cosas de que las ideas salían de Fabián Pepín Rodríguez u otros personajes se conoció después. ¿Y hoy cuál es o sea, hoy él está prófugo de la justicia exactamente por qué causa? Creo que por una causa que tiene que ver con... De lavado. Con la mesa judicial. Me parece que es una causa que tiene que ver con Cristóbal López, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, Creo que sí, creo que- relacionado al lavado, me parece. Relacionado al lavado, donde tenía que declarar o tenía una instancia donde pensaba que iba a quedar mal parado y se quedó en Uruguay y no volvió más. Y no volvió más. Y no volvió más. Es una cosa que el oficialismo le suele indilgar a Juntos por el Cambio. Es una mancha de Juntos por el Cambio hasta el punto de que cuando se lo nombran, nadie lo ha defendido en esta comisión de juicio político. Varios dijeron. Y aparte que el se ajuste a negocio derecho. con uno de los empresarios kirchneristas más importantes. Sí, pero aparte, en el caso de Pepín, haber tenido este poder y estar prófugo, ni siquiera animarse a presentarse ante la justicia, es algo que de alguna manera nadie se está haciendo cargo en Juntos por el Cambio, tampoco Garabano, que dijo, yo discutí algunas cosas con él, pero no sé ni quién era, y no creo que sea inocente que lo haya nombrado, porque a Garabano se lo veía con mucha soltura y con mucha capacidad de pensar en el instante a quién quería nombrar y a quién no. Me da la Exacto. sensación de que no lo quiso salvar. Exacto. De que no le importó salvarlo Sí. y que no quiso quedar pegado a él, ¿no? Yo tengo la misma sensación que vos, sí, porque sí. De hecho, Garabano no fue esquivo con ninguna de las preguntas No. y tuvo la voluntad, como decías vos, de venir, de comparecer, de prestarse a de las cosas que le iban a preguntar y sabía que iban a ser dagas, no iban a hacer preguntas. Cuando le preguntan por Pepín, lo divertido es que en ese momento Tailade como que de alguna manera se ve contento con la respuesta y se ve tan contento que le vuelve a preguntar lo mismo o algo parecido y Garabano lo mira y le dice, ya le respondí, diputado. En ese momento me doy cuenta que Garabano no creía haber cometido la pata, ¿no? Porque no quiso salir por otro lado. Claro. Y cuando Ratificó. termina la reunión, que yo estaba ahí, Garabano saluda a todos los opositores, se da la vuelta y le da un abrazo a Tailade, con quien tiene un pleito judicial, un pedido de audiencia, a Moró, a Valdés, uno por uno, y se va contento. La verdad que se lo vio salir Cómodo. satisfecho, y estamos esperando que venga el segundo de él, que era Otamendi, que es uno de los que también está acusado de participar de Sí. estas supuestas reuniones, y que no vino. Hasta que ahora no no lo vino. yo no lo conocía, el Otamendi. nombre de Santiago Otamendi, un funcionario relevante. Siempre tiene un viaje ese día, se ve Sí. que trabaja No tiene viajante. manera de excusarse Otamendi para Es mí. muy Está en complicado, la misma pues, situación que Garabano. digamos. Fue Garabano y no va el segundo de él. Claro. Me parece que de Que alguna no tiene manera... un cargo parlamentario Chicos, o es juez federal. ¿Y qué? Perdón, porque estoy haciendo... estoy saltando el orden de tus placas. ¿Pero qué resolvieron sobre Maceo? Sobre, perdón. Maceo. Otro que- Nada, es una buena pregunta. El abogado Maceo que no vino y que no tiene fuero ni nada, todavía no le pasó nada. Por lo tanto, me parece que se sienta el antecedente de que no se interviene más por la fuerza, como sí se hacía en los 80 y los 90, que ante una comisión
inclusive de investigación, alguien que no venía se lo iba a buscar por la fuerza. Los antecedentes se leyeron a primera reunión, Maceo, que no tiene ningún cargo y que simplemente desafió a la comisión, porque dijo no voy a ir nunca, no es que dijo no puedo, bueno, todavía no le pasó nada. Una última reflexión que me parece que quería aportar de Garabano. Largue. No pareció una persona alejada de la política, más bien una persona que sigue estando activa, digamos, con su presencia acá y con la forma que tuvo de manejarse ante el actual oficialismo. Sí, Porque se mencionó durante las últimas semanas, los últimos meses, como que sería el ministro de Justicia de un posible nuevo próximo gabinete. gobierno de Juntos por el Tuvo Cambio. una muy mala relación con Elisa Carrillo, con la coalición cívica, que no hizo ninguna pregunta, nada, pero tampoco lo molestó. Bueno, y los últimos invitados que tuvimos el otro día, el martes, en la Comisión de Juicio Político, fueron los periodistas que hablaron sobre las notas que escribieron ese 2017, léanlas porque no tienen desperdicio, sobre la reacción del gobierno ante el fallo 2x1, una época de muy buenos off the record, hay que decirlo, donde todos los periodistas tenían información, inclusive hay una nota muy buena escrita por el fallecido Julio Blanc, buenísima, con muchos recursos periodísticos para contar sin afirmaciones lo que eran unos datos que circulaban por esa época, que era que el gobierno, como dice el oficialismo hoy, había participado del fallo 2x1 mediante gestiones con la Corte Suprema. Muchas notas. También hay una de Jorge Lalata, que no quisieron invitar, para que no haga un show, según me comentaban, donde menciona directamente a Pepín y a Torello como gestores ante la Corte de este fallo. Estuvo Silvana Boschi, que es ex editora de Clarín y autora del libro Los secretos de la Corte, un libro que en esos días fue replicado en unas páginas del Cronista Comercial. La verdad que no aportó mucho la periodista, sino que habló de la relación que tuvo por ahí mejor con Lorenzetti que con Rosati. ¿Ella en lo personal? Sí, los intentos de... Se preguntaba mucho sobre los pedidos de entrevista con Rosati para ver si lo gestionaban ante Silvio Robles, que está también acusado de ser un operador supuesto de Rosati en otros temas que no son periodísticos. También estuvieron Martín Granowski, Irina Hauser y Luciana Bertoia, que afianzaron esta hipótesis de la negociación de Macri con la Corte, del gobierno de Macri con la Corte, para que saliera el fallo 2x1. Bertoia es experta, creo que es es magíster en cuestiones de derechos humanos y bueno, había estudiado mucho el caso de Muiña en el Hospital Posadas, porque recordemos que la hipótesis que trajo acá Gladys Cuervo es que se eligieron a Muiña porque no era muy conocido, ¿no? Para beneficiarlo. Para beneficiarlo en 2x1, generaban un caso testigo y salían todos. Esa es la hipótesis que trajo acá Gladys Cuervo. Obviamente Cuervo conocía el caso y Bertoia también. Perdón, porque no me acuerdo, porque me acuerdo haber escuchado la declaración de Gladys, pero no me acuerdo que había deslizado esa hipótesis, sí todo lo que le hizo Muiña. Pero, ¿de dónde surge esa hipótesis? La hipótesis es de ella, con información que supuestamente tuvo, y la verdad que no parece alocada, porque si verdaderamente fue una amnistía encubierta, que en los hechos lo era, porque iban a salir todos, elegir un caso fuerte para el comienzo iba a ser un caso testigo fuerte, con una figura fuerte, iba a ser complejo. En cambio, elegir un civil que torturaban en el Hospital Posadas, que ni siquiera era militar, que la gente, las víctimas de él, por ahí no tenían tanta exposición en los medios, según Gladys Cuervo fue la estrategia. Este caso había sido estudiado por Bertoia. Y en ese momento, Muiña, cuando lo benefician con el 2x1, ¿él ya estaba enfermo? Creo que tenía cáncer. Creo que sí. La verdad que no lo sé. Creo que no, sí. bueno, pero no me resulta menor. No, puede ser otro dato. Porque a la hora de a veces uno se pregunta, pero no le dicen que es una anticipada porque está enfermo. Le dan un 2x1, que significa reducir a la mitad la condena, ¿no? Claro, sí, o sea, que una aplicaba reducción para los sanos. Por supuesto, no era bajo su condición de enfermo, pero evidentemente se elige la figura de Muiña por sobre otros represores, porque no era el único represor detenido. No, si después de eso empezaron justamente una autoridad del Ministerio Público Fiscal contó que después de eso empezaron a llover amparos que venían de abajo con esa jurisprudencia y no lo podían frenar. Es obvio. Si no fuera por este Congreso, la Corte tenía que saber que eso iba a pasar, digamos. La Corte evidentemente quiso que eso pasara. Con el fallo quiso que eso pasara. Claro. Y por eso también para algunos... Pero digo, esta cuestión de si, por ejemplo, es un dato, digamos, si querés, chiquitito, de color, si el tipo de verdad ya estaba enfermo, ahí también tenés una manera de generar, entre comillas, un poco más de empatía y que no resultara tan
violenta una decisión de esta. Nadie quiso contar bien quién era Muiña porque tener empatía por una persona que hacía lo que hacía él a las Bueno, mujeres y hombres que empatía le secuestraba. tuvieron, si no, no le morigerás la pena. Bueno, Perdóname. según la Corte, más que empatía, se ajustaba a derecho. Un y tecnicismo. por eso entendió eso. Perfecto, se ajustaba a derecho y lo que quieras. Razón por la cual también Porque no le, citan nada no le más ni- perdonaban la condena. No es una perdona, sino una No es una reducción. perdona de condena, era agarrar una ley Pero que le bueno, reducía, pero no porque entendieran que no fuera culpable o porque estuvieran desacreditando son beneficios que están escritos en los textos fríos de la ley. Exacto. Entonces, ahí Pensados para otro tipo de delitos. Sí, pero si vos no te especificás... ya está es la- derogado el 2x1. Garabano dijo, yo estuve siempre en contra del 2x1, a mí no me digan Para todo que tipo tengo de delitos, declaraciones. Para mí es una locura, no solo por lesa humanidad, sino porque ha salido cada uno, contó, que Claro. por ahí no tiene repercusión, gente que tiene asociaciones ilícitas, pesadísimas, por lo tanto, no hay una declaración que se recuerde de Garabano en esos días. Por lo tanto, es difícil, estaba con tantas ganas de venir. Sí, pero también les dan beneficios de 2x1, digo, a delincuentes también que vos tenés, digamos, mucha... Les daban. Les daban, claro. Bueno, quiero decir reducciones de condena. Sí, sí. Está bien, no importa si se Por llama conducta, 2x1 o Creo que el porque... 2x1 es fuerte, porque Meli, podés- porque era la mitad. Era la mitad, Era claro. un montón. Si vos tenés 30 es mucho. Es Pero mucho. esperen, porque tampoco saben lo que quiero decir. No, Entonces lo que quiero decir es que, a ver, vos la hipótesis es que tomaron el caso Muiña para generar una cascada de liberación de represores que Jorge Lanata explica que según él estaba relacionado con generar mayor adhesión de un grupo de electores que estaban copados con los represores. Lo cual para mí, Fachos a mí me totales. parece totalmente poco creíble Bueno. lo que plantea. Y la otra es esta negociación sobre la situación de la jueza Hayton de Nolasco. Y entonces, también es inteligente, porque ahora yo termino con la distancia, termino de entender un poco por qué. Porque la verdad que yo no me acordaba ni conocía tan en detalle quién era Muiña y qué características Nadie tenía. lo conocía, no vos, nadie. Entonces, a propósito de esta situación, me puse a leer. Claro, era un niño vestido de demonio. O era un demonio vestido de niño, mejor dicho. Y que el tipo no tenía, como los malos solo son malos en las películas, no tenía ningún tipo de sospecha de ser la bestia que fue. Y esa es la razón por la cual la citan a Gladys Cuervo, que la oposición se lo observa y dice que están haciendo una utilización de los testimonios de dolor, poniéndole a una mujer que está contando una y otra vez cómo la violaron, cómo le rompieron las costillas, cómo le hicieron el submarino. Y dijeron, bueno, que es que queremos justamente ponerle una cara y una historia, un relato en primera persona al efecto que puede causar haber liberado a un tipo que fue capaz de hacer esto. Claro, por un lado está la revictimización que tienen las personas, las víctimas de Del terrorismo de torturas Estado. cuando tienen que hablar, pero por otro lado esas propias víctimas te dicen, bueno, entonces por no revictimizarme me tengo que bancar que liberen a mi represor y yo no tener que decir nada. Entonces un poco se contrapone una situación con la otra. También estuvo Ignacio Miri, que es editor de Clarín, y que habló sobre una nota que escribió en esos tiempos, donde daba cuenta de la decisión del gobierno de no apelar el amparo de Hayton de Nolasco y permitir que siguiera siendo jueza. Recordemos que Hayton de Nolasco fue el voto clave para el fallo 2x1. O sea, el 3-2 se dio con una definición sobre la hora De de ella. Hayton de Nolasco, que nunca había avalado fallos parecidos. Y al año siguiente, cuando este Congreso sancionó por unanimidad en las dos cámaras, en realidad acá creo que votó en contra Olmedo, la ley para impedir el 2x1 de represores, volvió a haber un caso similar y el único que votó a favor fue Carlos Rosengrad. Por lo tanto, esa es otra causal de juicio político para Rosengrad. Y para el oficialismo, claramente esto, en realidad se sabe que esto lo movió Rosengrad, porque de hecho el asesor de Rosengrad, el vocal que lo movió, vino acá a contar cómo lo había hecho. Esto surgió de Rosengrad. El vínculo con Rosengrad y el gobierno era, según dicen el oficialismo, Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Y ayer contaba Jessy sobre este tema también, que quedó muy evidenciado también en el trabajo de la Comisión de Juicio Político y a través de las notas, los artículos, que era una prioridad para Rosenkrantz este tema. Que él entró y que al poquito tiempo empezó a mover y a darle batalla a este tema para que justamente saliera. Acá estoy. Para que justamente saliera y que llamaba la atención que había habido otros casos de otras situaciones
Que evidentemente no eran una prioridad para la Corte. Y era una corte que estaba hace muy poquito conformada con Rosenkrantz y con Rosati como novedad. Mediados de 2017, las audiencias públicas en el Senado fueron en 2016, hacía poco tiempo que eran jueces de la Corte, y siempre fue indicado, por lo menos por lo que recuerdo del proceso de discusión en el Senado, que fue lo que nos involucró como periodistas parlamentarios, siempre fue indicado Rosenkrantz como el juez que aportaba Cambiemos y Rosati como el juez que aportaba el peronismo. En realidad, Entonces, Rosati fue el juez que Cambiemos eligió para negociar con el peronismo. Como tenía pasado en el peronismo, claro, entendía que era la manera pero de el peronismo consensuar. de ese momento que no era el kirchnerismo, era el peronismo Para mí fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner. ¿Y quién Se fue mal, ¿no? Pero Sí, sí. quién es el actor político? Si la idea no era cosechar electores fachos por parte de Juntos por el Cambio, ¿quién fue el actor político que instala este tema como una prioridad? bueno, eso es Y una, eso- para mí una eso gran es una pregunta. gran incógnita. Yo no me creo la versión, o sea, no la veo verosímil la versión que instala el periodista Jorge Lanata cuando habla de un elector facho. Yo no sé de hecho hay, El clima de época de ese momento, pero el clima no de era ese. Argentina, Sí. de ese momento, de hoy, no es un tema que te genere votos. Y si hay algo que tenía Juntos por el Cambiemos y el entonces el jefe de gabinete Marcos Peña, es capacidad de estudiar las decisiones de la claro. gente. La voluntad. Exacto. Entonces, la verdad que identificar un grupo de gente que te pueda levantar una elección por un fallo así, que a su vez tiene que entender que lo hizo el gobierno y no la Corte, para mí fue muy rebuscado. Yo creo que hay algo más, no sé qué, pero seguramente hay intereses que exceden la política interna y que en esos años tenían como prioridad que los militares un poco se limpien, ¿no? sí, dar la imagen. Pero ¿sabremos por qué? ¿Se limpian? Yo creo que no. Yo Me creo parece que que no. es muy interesante porque Bueno, yo ya creo que no lo sabremos. No va a haber alguien que nos diga fue por esto. No, ya Habrá pasó miles por- de hipótesis. ¿Cuántas audiencias pasaron ya? Dos de este tema, 2 por 1. Y no nos termina de quedar del todo claro. Y no se Y puede es lo más pregun- profundo que Yo hemos le creo visto a del Garabano tema. cuando dice yo no tuve ni la orden ni la necesidad de hacer esto. Quizá tuvo sí un trabajo con Hayton de Naranjo para que se mantuviera. Esa parte es Esa difícil parte de creer sí, que él es no difícil tuviera- de creer que no tuviera nada que ver, Sí, claro. pero que se metiera de lleno en el fallo, Pero, complicado, ¿no? Sí. claro, y además digo, nosotros, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Me parece que la figura de Rosenkrantz juntos- es más importante que la de Macri en este tema. Porque él llegó a la Corte, como decían recién, muy interesado en este fallo. Según dijo su vocal, que Jessy ayer nos decía que era que prácticamente queda demostrado que era una prioridad. No solo eso, sino que hizo trabajar a la vocalía de él todo el verano siguiente a asumir para hacer este fallo. Bueno, Él asume en 2016. Ese verano de 2017, digamos. En enero de 2017 se trabajó para este fallo. ¿y alguna vez en alguna entrevista o investigación periodística? La verdad que en todos estos años no Nunca queda del todo claro cómo funciona la Corte, sí, ¿no? bueno, no, claro. Sí, hay Para el mucho- común de los que no estamos Sí, dentro pero- de la justicia. Sí, y Sobre además, todo si nunca le abren un proceso como el de ahora. Ahora Claro. estamos aprendiendo bastante. claro. ¿Y por qué ahora también, me pregunto? ¿Por qué no, ahora? ¿Por qué no nunca, digamos? ¿Por Bueno, qué no No, está bien. Pero ¿por qué ahora? La pregunta no es por qué no nunca, es por qué ahora. Bueno, porque seguramente este gobierno no tiene una relación cercana a la Corte y no detuvo uno de los tantos pedidos de juicio político que entran contra los jueces de la Corte. Claro, Sí. cuando O sea, todo el tiempo en o- entran pedidos. con otra corte el kirchnerismo nunca tuvo las posiciones que tiene con esta. Digamos, en la época de Zaffaroni Sí. había otra mirada sobre No, en la realidad Corte. hubo un pedido de juicio político a Fight en Sí, 2015. pero era por Era por la su edad. estado de Bueno, salud, digamos. que también en ese momento se tomó mal. Pero si uno lo piensa con el tiempo, lo que se debatió esa vez y Sí, quedó era como antecedente bastante lógico. es si un juez de la Corte puede tener más de 90 años y seguir siendo juez de la Corte, ¿no? De hecho, la Constitución dice que tiene que tener 75. Y habían aparecido unas versiones periodísticas donde ya directamente No firmaba. no firmaba él los fallos. Claro, no firmaba. Sí, sí. Por eso, en ese momento, por eso, si no existe este proceso de juicio político, que no estamos en un juicio, estamos en una etapa de acusación. Como la comisión llama juicio político, uno le dice juicio político. Pero Sí, en la etapa de estamos acusación. en la etapa previa de acusación. Pero Los alguien diputados le... serían fiscales, ¿no? Sí.
de todos los días que vienen ahora transcurriendo y todas las reuniones de juicio político, y además ya ahora este capítulo 2x1 ya se cerró. Sí. Capaz que se reabre en un futuro. Bueno, queda esto que decíamos de Otamendi, que no vino. Claro. Pero alguien le preguntó a las personas ahí, no sé si se puede preguntar en estos términos, a las personas que fueron desfilando como testigos, ¿qué creen ellos? ¿Cuál era el interés de esa corte o de esos integrantes de la corte y de ese gobierno para favorecer a los militares? Bueno, mejor no quiero decir los militares, a los represores. Los represores porque Muñoz no era militar. Claro. Bueno, es que Meli, es un tema que nunca lo vamos a saber porque cada uno pero tendrá su ¿se hizo hipótesis. esa pregunta concreta? Sí, en realidad sí, y aparte hay una hipótesis expresa del propio oficialismo que considera que Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, por una cuestión ideológica quería favorecerlo. Bueno, entonces es lo mismo que dice la nata. Bueno, a mí me resulta... Sí, exacto, ideológico. Exacto. A mí me resulta un poco apresurado ese análisis. Ideológico no es Para lo mismo mí. que intencionado en busca de votos. Capaz tenían Ideológico, sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué no? Por A eso ver. tienen una reivindicación con lo que fue el proceso militar o lo que hicieron algunos militares. No es lo mismo que voy a hacer esto porque me conviene para que después me vote más gente que va a empatizar. No sé. Yo creo que Digo, había- son cosas distintas. Había intenciones de limpiar la institución. Pero una cosa, pero una cosa va un poco de mala mano de la otra. Y porque puede si ser no, que en algunos casos porque sí, si no, la verdad es que realmente, ¿quién puede estar en el fondo de su alma de acuerdo con beneficiar? Olvídate represor, olvídate. Aquellos Yo te que digo, dicen, sí, hay gente que... Esperá, déjame terminar la pregunta, Dale. porque tampoco sabes hacia No dónde spoilees, voy. Georgetti. No voy a spoilear, para que valga la pena la discusión, porque si Dale. no tampoco se entiende hacia dónde voy. Por ejemplo, un violador, Ujú. un pedófilo, un asesino serial, Robledo Puch. ¿Por qué nadie quiere terminar de firmar la liberación de Robledo Puch? Por los medios de comunicación. Listo. En Yo ese tengo caso. otra respuesta para mí en el caso de en la Pero- comparación de violadores o pero- asesinos. Bueno, a ver, seriales. pero vamos a Robledo Puch. Quiero diferenciarlo. De Roberto Puch está mal lo que están haciendo porque no hay ninguna ley que digan que no tiene que estar libre. En el caso de los represores, sí hay leyes o medidas tomadas por la cual se les impide la prisión domiciliaria. Porque cometieron delitos de lesa humanidad. Exactamente. En el caso de Robert Puch no hay eso, simplemente cumplió la pena. Pero vale la comparación igual, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Qué te dicen a vos también? Porque ningún juez quiere ser el que firma, ningún juez de ejecución penal quiere ser el que firma que el tipo se muera en su casa. Porque para la sociedad sería muy fuerte ese mensaje. ¿No era acaso muy fuerte este mensaje? Sí, yo creo que son comparables, pero le veo una Pero es peor, diferencia. es peor, porque Robert Puch fue preso después de cometer los delitos. Esta gente estuvo en cana, estuvo libre Sí, mucho casi tiempo. toda su vida útil. O sea, fue Avalada presa- por leyes especiales Claro. que O sea, le Sí. perdonaron sus crímenes. Los Bueno, indultos, sí. lo que decía es que para mí, en el caso de los violadores o los asesinos como seriales o Sí. con muchos asesinatos, Y con altos niveles de en el caso de reincidencia. los represores se mete la ideología y se mete la política. En el caso de... Hay reivindicaciones políticas detrás de los sectores que los defienden. Por eso yo creo que... Pero que son, sí. son precarias electoralmente. Por eso Sí, yo no me creo que son acá haya una marginales definición hoy en día, natural. sí. Yo creo que había una decisión Creo que hasta política. Milei evita el tema. Para mí había una decisión política de limpiar o por lo menos mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas. De hecho, Elisa Carrió, cuando se debatió el tema de la ley de 2x1, para eliminar 2x1 a represores, dijo algo de eso. Dame un segundo, Mauri, que está del otro lado ya esperándonos nuestro primer invitado y estaría bueno para poder charlar sobre todos estos temas. Diputado Yasky, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Estuvo ayer en la marcha? Sí, Bueno, ¿qué sensación le Un quedó? acto- ¿Qué pasó allí en la marcha ayer? no, un acto con mucha potencia, muy vibrante. Creo que de todos los que se hicieron frente a la Corte, marca el pico de participación, hubo una multitud acompañando y creo que hubo un claro cuestionamiento a un sistema judicial y sobre todo a la cúspide de ese sistema que funciona alineado políticamente detrás del mandato de sectores muy poderosos de este país y con un agravante que es, por un lado, la proscripción política
de Cristina Kirchner, el intento de inhabilitarla de por vida no es otra cosa que eso, y por otro lado, una clara determinación de entorpecer el avance de la investigación acerca del atentado, un hecho gravísimo que sufrió la vicepresidenta de la Nación en ejercicio y que la jueza a cargo del caso, la doctora Capuchetti, empleada de Enrique Larreta en la ciudad de Buenos Aires, viene llevando a paso de tortuga y sin querer avanzar sobre la responsabilidad de, digamos, los que garantizaron el financiamiento y la logística del atentado. Diputado, sí, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. El día miércoles por la noche usted estuvo reunido junto a 17 y 18 sindicalistas más con Cristina Fernández de Kirchner en el Salón Ilía del Senado. Después emitió un comunicado donde le pidió en ese comunicado que fuera candidata a presidente, que encabece la fórmula. Le pregunto si se lo preguntó en vivo cuando estuvo reunido con ella, si quería ser candidata a presidente, y qué le contestó. Éramos 10 dirigentes sindicales, algunas compañeras como Vanessa Sile y Sonia Leso, Soledad Alonso, tanto de la CGT como de la CTA, y los 10 dirigentes sindicales que tuvimos oportunidad de hablar, y formulamos el mismo pedido, con distintas argumentaciones, pero el mismo pedido, que Cristina Kirchner sea presidenta. La respuesta, de alguna manera, deja entre signos de interrogación cuál va a ser la decisión final. No hubo, por supuesto, una respuesta afirmativa, pero tampoco hubo una manifiesta o explícita negativa a que esa posibilidad se dé. Queda abierto y va a depender seguramente de la evolución de los hechos políticos en estos próximos días, de la evaluación que haga la propia Cristina y de la voluntad que ella manifieste. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. ¿Y qué leyó de la actitud de la vicepresidenta cuando hizo esta pregunta? Porque pasado el acto, usted decidió su espacio, la CTA, el sindicato, hacer el documento igual que pide por la candidatura de Cristina. ¿A usted tampoco le quedó la sensación de que está descartado el tema? No, en absoluto. En absoluto. Creo que es una posibilidad que en su fuero íntimo Cristina Kirchner debe estar evaluando frente a la situación que vivimos. Y creo que el acto de ayer, donde la multitud volvió a corear esa consigna, Cristina presidenta, seguramente puede ser un elemento, entre otros, que haga que Cristina incorpore un dato que lo manifiestan las encuestas de opinión. Todas, las del oficialismo y las de la oposición también, registran el hecho de que, a pesar de que hace meses que dijo que no va a ser candidata, sigue siendo la que tiene más intención de voto. De manera tal que está abierta. El final todavía está abierto y creo que es muy importante, lo dijo Cristina en la reunión, que seamos capaces de entender que de todas formas, con ser importante una candidatura, lo que hay que construir es colectivamente las condiciones para que después lo que uno quiera llevar como propuesta de gobierno se pueda garantizar. Diputado, la semana pasada se habló mucho de comentarios desafortunados que se hicieron sobre la salud de la hija de la vicepresidenta, sobre también haciendo aseveraciones que luego los especialistas en salud dijeron que eran totalmente infundadas, justificando o que algunos efectos de Cristina Fernández de Kirchner como madre habían incidido en el estado de salud de Florencia. Quiero saber si se habló sobre esto, quiero saber si también en un punto como legisladores y como miembros del mismo equipo piensan que hay que hacer algo respecto a los discursos del odio y los discursos de odio político.
Sí, nosotros le manifestamos a Cristina nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Del mismo modo que ella nos dijo, lo ha hecho mucha gente, que la llamó, que se comunicó. Y creo que es un tema grave, porque ese tipo de prácticas van degradando el papel tan importante que juegan los medios de comunicación, el papel del periodismo. Y estamos siempre en una zona muy difícil de delimitar, porque muchas veces cuando hemos hecho este tipo de crítica en la Cámara, la oposición se victimiza y rápidamente dice: estos son ataques a la libertad de expresión. La democracia es eso, que cada uno diga lo que piensa o lo que quiera, si después se hace cargo, si después se hace responsable. Y yo creo que es un problema, porque vamos degradando el debate político, el debate público, y porque sometemos a... Uy, tenemos un problema en la conexión que se ha llevado Hugo Yasky en una Dejó ola varios títulos, cibernética. Sí, la verdad que sí. Contó que le pidió cara a cara a Cristina que sea candidata a presidente, que no le dijo que no, pero que tampoco le dijo que sí. Claro, y la justicia todavía no se expidió sobre esa situación. No, bueno, ella está hoy, digamos, con una inhabilitación apelada, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí. de alguna manera... Se está hablando menos de eso, igual. Desde el ¿Cómo? oficialismo. Se está hablando más de la candidatura que de la situación De la posible proscripción. Ocurre que, como decíamos recién, la justicia acá en este país, no sé cómo es en el resto, pero decide cuándo fallar, Claro. y por lo tanto puede ser que sea candidata y que existe un fallo de Cámara y después un fallo de la Corte y que su candidatura se caiga, ¿no? Sí. Podría la Corte definir si una persona es candidata o no en el momento previo a votar. Sí, sería bastante extraño que sea con agilidad en ese caso. Puede ocurrir. Puede ocurrir, nadie lo Puede descarta. ocurrir. Pero Una difícil candidatura que- sujeta a eso. Pero Difícil que ocurra en un contexto de acusación de juicio político para alguno de los miembros de la Corte Suprema. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y Claro. sí, claro. todo está conectado. Es un poco... Sí. El deporte y el hombre. Sí, obvio que sí. Vos recién decías, ¿por qué ahora la Comisión de Juicio Político en otro momento no? Bueno, porque hay un Poder Ejecutivo que tiene relación rota con la Corte. Exacto. Y a partir no de esta situación que tiene que ver con el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, sino también por el tema de la causabilidad, que es el procesamiento que tiene la vicepresidenta. Bueno, en un ratito seguramente lo tratemos de reconectar a Hugo Yasky para seguir conversando con él, porque también es interesante, por ejemplo, recién nosotros tres, ahí lo estamos tratando de reconectar, hablar sobre cuál es su mirada y su opinión o su interpretación sobre esta comisión de juicio político. Sí. Me interesa especialmente que podamos Entiendo. charlar sobre Sí, el por supuesto. fallo 2x1 con el diputado Yasky, sobre toda la evolución que está teniendo este proceso, que hasta acá, por lo menos sobre ese tema, no ha echado luz. Bueno, el tema, ¿quién? ¿Yasky no echó luz o el tema? No, pobre Yasky, ¿qué tiene que ver? Yasky no es responsabilidad de él. No, yo Yasky creo- tiene El que tirarnos. proceso. Yasky se tiene que conectar nada más. Yo Es creo que el así. Para proceso, echar luz. yo estoy contento, yo creo que el proceso de juicio político avanzó No estás bastante. contento. No, estoy contento. pero no me entendiste, ¿no? Si yo no digo si avanzado, si no avanzado lo que digo, o por ahí no me expresé bien, lo que No, digo sí. es que todavía no se dilucidó esa cuestión. No quedó claro. Concretamente, ahí está el diputado Yasky del otro lado. Nos estaba contando sobre su mirada, que usted decía que se cortó, perdón, disculpe, que usted decía que Sí, no, disculpe usted. son situaciones muy graves que no deben suceder, que dejan expuestas la degradación de, las cosas que se dicen en los medios de comunicación y que también se habilitan, ¿no? Se habilitan que nadie hace nada en consecuencia. Sí, vos sabés que a mí me llamó muchísimo la atención. A los 2 días de ese episodio, ver en el diario La Nación una propaganda del programa de la periodista que tuvo esos dichos, la señora Canosa, de una página entera en La Nación. La verdad me pareció como una especie de, ¿cómo podría decir?, de ostentación de la miseria que nos ofrecen estos grandes multimedios cotidianamente, ¿no? Ujú.
Diputado, le pregunto estuvimos hablando durante esta hora de programa de la Comisión de Juicio Político. Se cerró prácticamente ya el tema 2x1, faltan algunos invitados que no sabemos si van a terminar asistiendo o no, pero se terminó de cerrar las audiencias con testigos por el fallo 2x1. Entonces, un hombre que está involucrado en el tema de derechos humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué sensación le quedó pasado estas jornadas? Y creo que nos ha quedado material muy importante, como para copiar elementos que van a permitir demostrar que hubo una negociación en torno al fallo del 2x1 y que esa negociación se dio en un marco que habla del mal desempeño de quienes componen la Corte. Creo que hay material probatorio tanto de los testimonios recogidos como de los testimonios también que surgen de los aportes que han dado periodistas, trabajadores, funcionarios de la Corte. Y es verdad que todavía no concluyó, faltan todavía un par de testimonios que creo que van a tener también mucho peso e impacto. Le hago una última muy, muy cortita, Yasky, porque lo tenemos que despedir y también le agradecemos que haya tenido este ratito con nosotros. Para usted, ¿queda claro cuál pudo haber sido la estrategia mediante la cual un gobierno de turno y algunos integrantes de la Corte Suprema entendían que estos represores, a través del fallo Muiña, tenían que acceder a beneficios en sus condenas? ¿Se entiende la lógica sobre por qué lo hicieron? Yo creo que cuando Mauricio Macri, entonces siendo presidente, descalificó o intentó descalificar a los militantes de los derechos humanos, de los organismos, diciendo que eso era un curro y había que terminar con el curro. La contracara de eso era garantizar la impunidad de los genocidas, hacerle un guiño a sectores de las fuerzas represivas que todavía tienen un discurso antidiluviano. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, disculpen el corte. No, por favor, que tenga buenas tardes. Ahora, hablando de corte, hagamos una pausa nosotros y en un ratito cuando nos reencontremos después de la pausa, seguimos contándote sobre la agenda parlamentaria y también seguimos charlando con los protagonistas. En un ratito nada más, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. TTV es información, diálogo, análisis. TTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, seguimos adelante en la segunda hora de la segunda edición y ya vamos a saludar a nuestra próxima invitada. Diputada Campagnoli, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué le pareció la marcha que se organizó ayer a pedir por la no prohibición de Cristina Fernández de Kirchner? La verdad no le presté atención a la marcha, no sé si fue mucha gente o no. Lo que sí es una marcha, la consigna es mentirosa porque no está proscrita la Presidente. La Presidente tiene una condena que no está firme, así que perfectamente se puede presentar. Sí. Y en el caso que tuviese una condena firme, que no la va a tener en el transcurso de este año, no es que esté proscrita, es el Código Penal en que en los delitos contra la administración pública prevé la inhabilitación para cursar cargos públicos. Nadie la está proscribiendo. El Código Penal en todo caso, pero de todas formas no está proscripta porque la sentencia no está firme, ni lo va a estar este año. Diputada, Mauricio Cantando lo saluda. ¿Por qué dice ni lo va a estar este año si nunca sabemos cuándo la justicia falla? O sea, no hay un cronograma, ni siquiera un plazo establecido por ley, y uno sin ese plazo dice, bueno, la Cámara de Apelaciones o la Corte puede llegar a definir en el transcurso de este año, ni bien se estén haciendo las campañas electorales. ¿Por qué usted cree que eso no va a pasar? Porque lo dijo la Cámara, que en el transcurso de este año no tienen previstas las audiencias para sentenciar en esta causa, que no creen que puedan... ¿Es discrecional de la Cámara? No. La Cámara dijo que los plazos que tienen ellos, la sala que le tocó, por la acumulación de causas que tienen, no van a poder sentenciar este año. Ya lo dijeron. Lo dijo la Cámara. Diputada... La Cámara que le toca entender en esta causa. Perdón que la interrumpí. ¿Está siguiendo me imagino que sí, la Comisión de Juicio Político, y consultarle qué le pareció la declaración de el exministro de Justicia, Garabano?
¿En qué sentido que me pareció? Bueno, si le pareció que las preguntas estuvieron bien hechas, si fueron ubicadas, no ubicadas, si él contestó acorde a lo que se le preguntaba, si ese testimonio sirvió para poder echar luz sobre la decisión que eventualmente pudo estar en la cabeza de los jueces para beneficiar a un represor, si va a servir lo que él dice y lo que otros testigos están aportando para entender si hubo alguna tendencia por parte de los jueces o algún favor a cambio de esa decisión. Yo entiendo, seguí por supuesto la declaración de él como de los otros testigos, que en su mayoría eran periodistas, y lo que noté es que hay muchas cosas que él no pudo contestar porque se autoincriminaría en otras causas que tiene denunciadas. Eso lo explicó muy bien él al principio. Claro, al principio. Creo que estuvo acorde. Nosotros desde la Coalición Cívica somos un poco críticos a veces de lo que fue la gestión de Garabano. De hecho, en su momento le hicimos un pedido de juicio político que en aquel momento el kirchnerismo no quiso acompañar. Pero creo que él se manejó muy bien. Creo que contestó lo que se le preguntó dentro de lo que él podía contestar. Porque a veces lo que se confunde en la Comisión de Juicio Político es que se pretende que los testigos den opiniones y no están ahí para dar opiniones. Claro. Un testigo es citado para dar fe, para testificar de lo que se le pregunten en base a su conocimiento, no para emitir opiniones. Y a veces se confunde eso y parece que uno no quiso contestar y en realidad no correspondía. Aparte, el doctor Garabano es abogado y sabe cuáles son las limitaciones que puede tener un testigo. No, pero que me llamó la atención, me pareció que hubo un buen clima, me pareció que más allá de que a veces hay testigos que con el diputado Tailade tienen me pareció que fue armoniosa la declaración de él en cuanto a las cosas que se le iban preguntando, con la aclaración que él hizo al inicio, que iba a haber cosas que seguramente no iba a poder contestar. Claro, y en ese sentido le consulto también el rol que hasta ahora viene llevando la titular de la comisión, Carolina Gailard. Digamos, si usted lo tuviese que calificar o su opinión personal respecto de ese rol que ella está llevando, pero también a veces hasta con su propio bloque ha observado que algunas preguntas estaban mal formuladas o no estaban respetándose la manera en la que deben hacerse determinadas declaraciones, ¿no? Porque si tiene afirmaciones, bueno, pone al testigo en una situación exactamente incorrecta. Exactamente. Yo tengo mucho respeto y afecto por la diputada Gailard. Creo que está haciendo un buen equilibrio en su rol que tiene como diputada del oficialismo, comandando una comisión de juicio político, y sé, porque lo he visto, que muchas veces a su propio bloque ha debido frenar ella o marcarles que determinadas cosas no correspondían. Así que yo creo que ella está haciendo... más allá de que pueda estar yo o no de acuerdo con los motivos de la Comisión de Juicio Político, claro. Creo que está haciendo ella, está desempeñando un papel con altura, con profesionalismo, con equilibrio. Diputada, y en el marco de la continuidad de este juicio político, ustedes como bloque de la oposición, o quizás han sido el bloque de la oposición más activo en la comisión, justamente. Y queda por delante el tema de las obras sociales, que su espacio político han cuestionado abiertamente y públicamente. ¿Tienen alguna posición que van a llevar sobre ese tema? Nosotros hemos pedido en su momento el juicio político al ministro de la Corte, Lorenzetti, lo hemos reiterado. Nunca fuimos acompañados por el oficialismo, ni tampoco por nuestros compañeros de bloque. Somos muy críticos de la administración, no de los fallos del doctor Lorenzetti, sino de la administración que tuvo en esos 10 años, de la administración de la justicia. Dentro de eso está el tema de las obras sociales, pero nosotros hasta el 2017 es la denuncia que hicimos. Nosotros creemos que el doctor Lorenzetti tiene que dar explicaciones. Hoy leí en el diario que había una cuestión interna en la Corte con el planteo que hacía el doctor Marchi, que la Corte entendió que no había que hacerle lugar a eso, pero no entiendo la pregunta. ¿Qué opino sobre las obras sociales? Ya lo dijimos en el, si van a en el llevar pedido a la de juicio comisión, político. si van a llevar a la comisión algún planteamiento particular sobre el tema de obras sociales cuando venga ese tema.
Y lo evaluaremos en ese momento, cuando venga ese tema, lo evaluaremos. Diputada, un poco siguiendo la pregunta de mi compañero, la consulta que hubo en algún momento cuando se discutió la admisibilidad es ¿por qué la administración de la obra social cambió tanto, según ustedes, desde que la tenía a cargo Lorenzetti hasta que la tuvieron a cargo las otras presidencias o los otros miembros de la Corte? No sé por qué cambió tanto, no tengo familiares que integran el Poder Judicial y no me hicieron ninguna referencia en cuanto a eso. Insisto, nosotros hicimos una denuncia en su momento que tiene fecha tope 2017, creo, que es cuando el presidente deja Lorenzetti deja la presidencia. Ahí han hecho un trabajo muy importante la doctora Stillman, la doctora Oliveto, Juan López. Si hay nuevos hechos, los evaluaremos en el momento. Por ahí me expresé mal. La consulta que había era, como ustedes piden investigar los hechos de la obra social durante un periodo determinado, el oficialismo pide investigarla durante... Nosotros no tenemos investigada la obra social, tenemos investigada toda la administración. Toda la administración, pero puntualmente... De la presidencia durante 10 años. Puntualmente, una de las causales de juicio político del oficialismo es que es la administración de la obra social en general de los últimos años, ya sea los años de Lorenzetti como los que siguieron. ¿Ustedes vieron que hay una diferencia cuando estudiaron lo que son las causales de juicio político que están en todos los expedientes? ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre la etapa de Lorenzetti y la que siguió en la administración de la obra social? No nos hemos ocupado de eso, nos hemos ocupado de lo anterior. No tengo, por lo menos no lo tengo presente yo, no integro la comisión de juicio político y solo recuerdo cuando firmamos el pedido de juicio político del doctor Lorenzetti. De estos 3 años no tengo no he hecho un seguimiento, por lo menos yo. Diputada, y yo le quiero preguntar si es factible que se logre, y si a ustedes también como partido político les interesa saber si hubo una prioridad dentro de la Corte Suprema para que a partir del caso Muiña se favorecieran a otros represores. Si eso fue una prioridad, tal como algunos periodistas que fueron citados como testigos empiezan a dar cuenta en sus artículos periodísticos. Yo no sé si hubo una prioridad. De hecho, los secretarios letrados que vinieron descartaron eso. Tanto el doctor Abrita, como otro que se llama Morgenstern, como otro que estuvo, creo que el otro día, no avalaron que hubiera habido una prioridad. Más allá del desagrado que le puede producir, estimo yo, a cualquier persona, que un genocida tenga un beneficio. Sí. Lo cierto es que lo que dijeron los testigos que también estuvieron en jornadas anteriores y que son miembros de la Corte, es que el fallo del doctor Rosenkrantz apuntaba a, y de hecho citaron fallos tanto de la actual presidenta, la actual directora del Servicio Penitenciario, Garrigós de Rebori, como también del doctor Zaffaroni, de que siempre se debe cumplir con el artículo 2 del Código Penal, que es el que dice que se debe aplicar la ley penal más benigna. Y esa era la ley que estaba vigente en el momento de que Muiña fue condenado. Es decir, más allá de que uno pueda no gustarle el resultado, lo que hizo Rosenkrantz en todo caso, y ahí estaríamos metiéndonos en que estamos juzgando a los jueces no por su acción, sino por el contenido de sus sentencias, él lo que hace es interpretar una ley, interpretar cuándo debe aplicarse una ley. El Código Penal en su artículo 2 dice que siempre se debe aplicar la ley penal más benigna. Bueno, la ley penal más benigna al momento que se lo condenó a Muiña era esta. Entonces eso es, más allá de que uno pueda disgustarle o no el resultado, ¿no? Sí. ¿Y usted tiene alguna interpretación sobre si esto pudo haber respondido a alguna cuestión ideológica sobre el proceso militar? No creo, es decir, el doctor Rosenkrantz es una persona muy formada, fue asesor es de la escuela de Carlos Nino, una persona sumamente republicana, sumamente democrática, fue asesor de Alfonsín en la Convención Constituyente, una persona sumamente comprometida con las instituciones y con la división de poderes y la república, así que no creo que para nada. Es decir, si hay alguien que fue contrario a darle algún beneficio en cuanto a privilegios, me refiero, ¿no? A los militares, pues el doctor Alfonsín, que les abrió la cancha y les dijo, bueno, júzguense ustedes. Cuando los militares no se juzgaron, bueno,
ordenó a la Cámara Federal investigar los crímenes de la dictadura. Y Rosenkrantz fue muy cercano tanto a Carlos Nino, que fue, como digamos, el ideólogo del juicio de las juntas, y después fue asesor del doctor Alfonsín, así que no creo que pueda haber su fallo haya tenido nada que ver con una cuestión ideológica. Creo que aplicó el derecho con su mirada, de acuerdo a lo que él entendía que correspondía conforme a la aplicación de las leyes y al Código Penal. Diputada, le quería consultar qué opinión tiene respecto a todo lo que fue las internas de Juntos por el Cambio esta semana, primero por la definición de las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires, también hay otra que tiene que ver, otra interna con la provincia de Buenos Aires, que usted es representante de la provincia. ¿Qué opinión tiene y si cree que afecta en el funcionamiento del Congreso? A ver, de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, a mí me pareció correcto y te voy a explicar por qué. Hay un código electoral que está vigente, no tengo ahora presente las fechas, si es del 2018 o 2020, en cuanto a la boleta única electrónica en la ciudad, votar con la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires siempre se desdoblaron las elecciones, a partir del 2019 se hicieron conjuntas, en el 2019 con lista sábana. Lo que entendió el jefe de gobierno, y está facultado para ello, es que lo que más le convenía a los porteños era votar el mismo día, para no tener 6 votaciones en el año, y que para aplicar la ley votada, que no se pudo aplicar en el 2019, por una solicitud que había hecho en ese momento el presidente Macri, aplicar el código electoral, que es la boleta única. Entonces, en una urna la boleta única electrónica y en otra urna la presidencial, con los diputados nacionales. Eso obviamente generó un rum rum. A mí me sorprendió, lo puse en un tuit, me sorprendió el ruido que se armó dentro del PRO por una decisión que es cumplir la ley. Es más, creo que el jefe de gobierno hizo muy bien en algo que fue escuchar todas las voces de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. De hecho, todas las fuerzas que la integran, ya sea el radicalismo, la coalición cívica, Republicanos Unidos, el partido de Graciela Ocaña, Confianza Pública, todos les pareció que era adecuado. Entonces por eso me sorprendió el rum que se hizo. Lo de la provincia no tengo presente, que es lo que me querés preguntar de la provincia. No, bueno, no sé si esto repercute en la coalición cívica y en Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, que usted integra, ¿no? Sí, pero no hubo ningún cambio en la provincia de Buenos Aires. Repercute en la definición de candidaturas. Sí, lo que repercute obviamente es la definición de candidaturas. En la provincia de Buenos Aires hay un candidato de Juntos por el Cambio que es el más instalado, que es Diego Santilli, y hay otros bastantes que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, y hay varios otros que con muchísima menos intención de voto que estarían con la boleta de Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que esto de acá, en Argentina, una semana es mucho tiempo. Así que imagínate, de acá que se cierren las listas en junio, puede haber... ¿El candidato de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires? ¿El candidato de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires cuál es? Hoy estamos, como lo dijimos en el 2021, trabajando con Diego Santilli. Ajá. Pero te digo, como te dije recién, de acá a junio las cosas pueden cambiar. Y diputada, sí. Ahí mi compañero también le preguntaba si esta decisión que toma Horacio Rodríguez Larreta y el efecto que causó adentro del espacio político puede llegar a trasladarse a, bueno, otros acuerdos que se requieren dentro del espacio político en el Congreso. No, no creo para nada. Vos imaginate que cuando nosotros perdimos las elecciones en el 2019... no daban 2 mangos por nosotros, por mantener la unidad. Llevamos 4 años unidos, los 116 diputados de Juntos por el Cambio, votando a veces distintos con algunos temas, pero unido el bloque, priorizamos la unidad, priorizamos obviamente que tenemos identidades distintas, los 3 partidos que lo integramos, si no seríamos un mismo partido. Pero si una derrota electoral como fuera del 2019 no nos quebró, mucho menos nos puede quebrar una discusión que ni siquiera es de Juntos por el Cambio, la discusión es dentro del PRO, porque vos fijate que solamente salieron a cuestionar la decisión del jefe de gobierno integrantes del PRO. La cuestionó Patricia, la cuestionó Mauricio Macri y la cuestionó Jorge Macri. Y ninguna de las María Eugenia Vidal también. Sí.
pero todos del PRO. Sí. Todos del PRO. Por eso te digo, es un tema interno del PRO, no es un tema de Juntos por el Cambio. Claro. ¿Y puede darse, diputada, en este contexto que haya una lista donde estén todas estas fuerzas que acompañan o que han quedado como en líneas internas diferentes, una que sea íntegramente PRO y otra que tenga la amplitud que ha mostrado lo que usted decía? Podría ser. Podría ser, ¿por qué no podría ser? Dentro de las PASO puede pasarlo cualquier cosa y después, obviamente, dentro de esa interna nos acomodaremos. Bueno, yo no voto en ciudad, voto en provincia ahora, por más que soy nacida en Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente nos encolumnaremos atrás de él que gane la PASO para ir unidos en la general. Bien. Pero puede ser que hubiera una candidatura como la que mencionás. Podría ser. Diputada, ayer seguramente siguió la sesión del Senado, se sancionaron un montón de leyes que se elaboraron desde la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión tiene? ¿Alguna opinión especial por alguna de ellas? Bueno, fue una alegría que se sancionara la ley Lucio. La ley Lucio se votó el año pasado en diputados. De todas formas, yo insisto, como lo dije en un artículo que escribí hace un par de meses, las leyes hablan, pero hay funcionarios que son sordos. Entonces, porque antes de la ley Lucio en Pilar tuvimos un episodio que se llamó Tiago, en plena pandemia, que yo denuncié en la justicia, que el padre, el abuelo también, fue el que fue a denunciar al servicio social y nunca se investigó. Si la funcionaria, tanto la funcionaria judicial como la funcionaria de Pilar, hubiera escuchado a ese abuelo que venía a denunciar a la pareja de su nuera, cómo estaba tratando a su nieto, tal vez el caso de Lucio no hubiera existido, porque hubieran prestado más atención, pero no se prestó atención y terminamos con 2 niños muertos como tantos otros, ¿no? Estos son los que salieron a la luz. Tiago en pandemia y Lucio hace 2 años. Entonces, yo celebro, pero lo que digo es, también controlemos, también hagamos un mea culpa en la justicia, un mea culpa. La justicia de familia tiene muchas respuestas que dar. No están funcionando bien los juzgados de familia, ni en Pilar, que es donde yo vivo, ni en muchos lugares. No están funcionando bien los servicios sociales, que no atienden en debida forma a un familiar cuando denuncia algo. Nunca se hizo un informe social, ni en el caso Tiago, ni en el caso Lucio. Entonces es necesario que el Estado oiga, porque la ley habla, pero si hay funcionarios que no oyen, estamos en la misma. Después, con respecto al alcohol cero, bueno, era algo que también se había aprobado en diputados. Las provincias tienen que adherir. Estimo que va a haber algunas, por ejemplo, ya Cornejo dijo que no iba a adherir, pero es una ley para todas las... A ver, yo creo que 0,5, a mí no me hace nada un 0,5, pero entiendo el mensaje, y eso es lo importante de la ley, porque a veces uno se confía, no, pero yo con 0,5 ando bien y los metabolismos no son iguales. Entonces, creo que es un muy buen mensaje para los jóvenes, sobre todo, para algunos adultos también, pero sobre todo para los jóvenes. No te confíes. Claro. No vas a poder andar ni con 0, porque te va a venir una multa. Es decir, además de que, por supuesto, el riesgo de vida y para sí y para terceros que puede tener una persona alcoholizada. Pero bueno, esto lo habíamos aprobado el año pasado en diputados, al poco tiempo se aprobó en la provincia de Buenos Aires también, creo que fue en diciembre del año pasado. Y así que bueno, y también la ley de fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe es muy importante, porque bueno, hay más de 200 vacantes en juzgados de todos lados, pero en este momento que es necesario fortalecer y dar un mensaje fortaleciendo el rol que tiene que tener preventivamente, pero también de castigo, la justicia en la provincia de Santa Fe. Una última de mi parte, y le conecto Senado con lo que hablábamos antes de boleta única. Porque creo que usted integra una red de políticos que ha sido los que ha presentado aquel proyecto de boleta única que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que integran, entre otros, dirigentes que también forman parte del Senado, incluso del peronismo. ¿Qué pasa? Snopek, sí, el senador Snopek, que hoy conduce uno de los bloques de la oposición. ¿Qué pasa que no termina de avanzar boleta única en el Senado? Bueno, evidentemente, yo creo que la boleta única de papel es la respuesta adecuada para, por lo transparente, por lo económico, porque es sustentable, porque terminás con una práctica
yo te recuerdo hoy que los partidos políticos tienen que imprimir, cada partido político, un padrón y medio para cada elección. Es decir, si vos tenés 19 candidatos a presidentes, tenés más de 30 padrones en papel que se imprimen y que los paga el Estado. Porque el Estado le da a los partidos políticos eso. Es decir, que esto sería una única boleta donde estaría toda la oferta electoral, donde sería mucho más sencilla su escrutinio y mucho más sencilla su fiscalización. Pero evidentemente hay algunos partidos pequeños o ¿cómo te podría decir? O negocios que tiene la política, porque a veces hay partidos grandes que financian partidos pequeños, porque de esa manera dividen el voto localmente, sobre todo en los municipios pasa mucho eso. Entonces, imprimir, vos imagínate, un partido que habitualmente saca 0,30% de los votos, se le da el mismo dinero que se le da a la UCR o a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos para que imprima su padrón. Y yo no creo que todos esos partidos vayan a imprimir un padrón y medio, porque también fallan los controles. Entonces estamos haciendo un ahorro de plata. Los partidos grandes tienen que imprimir más, ¿no? Según tengo entendido, porque no les alcanza el padrón y medio. Exacto. Sí, porque los partidos grandes hacen mucho, ensucian mucho la calle, dando boletas puerta por puerta o en las esquinas. Bueno, no haría falta que hicieras eso, porque estamos todos en la boleta. Claro. Entonces, cierra por todos lados. No se entiende por qué fundamentalmente el Frente de Todos se niega a aprobar esta ley que beneficia a todos los partidos por igual. Diputada, pero termina con los negocios de la política. Perdón, la semana pasada se habló mucho también sobre la intención del gobierno de derogar la ley de alquileres. Usted forma parte de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, es la vicepresidenta. Quiero preguntarle en este sentido, si ese fuera el proceder, si se fuese a terminar o a desechar esa ley, ¿cuál ley debiera regular lo que hoy está pasando con tantas personas que están en una situación de desconcierto total respecto a los alquileres, que además están por las nubes, ¿no? La realidad, nosotros en la Comisión de Legislación General tenemos un dictamen de minoría firmado por el cual pasamos de 3 años de alquiler a 2 años de alquiler para que sea también atractivo para un propietario alquilar, que la actualización sea semestralmente, no anualmente como es ahora, que se utilice un índice mixto que se pueda acordar entre el inquilino y el propietario, el índice que quieren aplicar. Lo de la actual ley en cuanto a las garantías para alquilar, que no solamente es la garantía propietaria, sino que también puede haber cauciones, eso se puede rescatar. Si nosotros creemos que ese dictamen es el que correspondería. Tengo entendido que el gobierno quiere derogar la ley anterior. Claro. Bueno, hoy hay una realidad, que los alquileres, como bien dijiste, están por las nubes. ¿Y por qué están por las nubes? Porque no hay oferta para alquilar. ¿Por qué no hay oferta para alquilar? Y porque en un país que tiene 100 y pico % de inflación anual, yo propietario, y no sé si quiero tener un bien quieto con un alquiler que me lo congelan por un año. Entonces hay que buscar la manera de que sea atractivo, sea rentable para el propietario y sea lógico el precio para el inquilino. Hoy yo escuchaba por la radio al director del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires que están dando algunas herramientas para poder facilitar a los monotributistas también el tema de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que hay 130.000 viviendas. Él explicaba muy bien que no eran necesariamente ociosas, porque hay personas que viven en el campo, pero vienen a Buenos Aires a estudiar a sus hijos o tienen una propiedad para poder venir a Buenos Aires cuando vienen a Buenos Aires. Y no es que todas son ociosas, pero hay 130.000 viviendas vacías, con la necesidad que hay hoy de poder tener un bien. Entonces, bueno, hay que articular políticamente, porque acá hay dos partes, el inquilino y lo raro es que cuando hicimos las comisiones el año pasado o el anterior, no me acuerdo ya, que vinieron. El año pasado fueron que vinieron los de la asociación de inquilinos, de la asociación de propietarios, de la asociación de inmobiliarias. Todos estaban de acuerdo
con esto que propusimos. Y por eso hicimos ese dictamen. Claro. Y sin embargo el gobierno no lo quiere sacar. Diputada Campagnoli, le agradecemos mucho esta comunicación y que tenga buen fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes, que tengan un buen fin de semana y buena jornada. Y la semana próxima esperemos que también sea bueno. Gracias, hasta luego, adiós. ¿Y la semana próxima podrá haber sesión? Me parece complicado porque ya hay convocadas comisiones. Estaba Varias. la idea del Frente de Todos, según pudimos saber, de convocar a una sesión. Hay una necesidad y también una esperanza de que haya una negociación por la ley de lavado de activos, este cambio en la legislación penal para cumplir con una obligación que pide el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que en septiembre va a hacer una revisión y si no está esta ley aprobada, cualquiera que sea presidente va a tener un problema. Sí. Muy bien, ustedes saben que todas las semanas se emite Ecoagenda, este programa que permite instalar los temas vinculados al Parlamento que están relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad, y en ese contexto estuvo hablando la diputada Virginia Cornejo, se le preguntó sobre el ecoturismo en la provincia de Salta y también sobre la tan mencionada ley de humedales. La verdad que Salta nos da para presentarnos de distintas maneras dentro de lo que es este recurso turístico que tenemos como una de las grandes posibilidades para Salta, los salteños y para mostrarle al mundo entero, ¿no? Recién veía las imágenes, cómo no pensar en nuestros ríos, cómo no pensar en nuestra selva, cómo no pensar en la manera en que tenemos que complementarlo con un buen servicio a estos grandes paisajes que tenemos y darle la oportunidad a mucha gente para integrarse en lo que significa poder mostrar esas maravillas a través de esa palabra, ecoturismo. Así que, bueno, decirte que en Salta no solo hay que apoyarlo a estos emprendimientos, sino complementarlos para que sean una gran posibilidad para mostrar, para recibir y para volcar recursos en nuestra gente. Nosotros en Salta tenemos parques nacionales que están prácticamente abandonados justamente por ser nacionales y donde podemos practicar todo lo que es avistaje de aves, podemos practicar lo que es hacer los rafting, aprovechar las correntadas de nuestros ríos y que necesitamos intervenir sobre ellos y buscar que se logre esto que llamamos ecoturismo. ¿Por qué largo o corto? Depende del medio que usemos. Ahí veo el tema de los caballos. Muchas veces nos lleva 3, 4 días poder salir de un lugar y llegar al otro. Pero te quiero decir, Lourdes, que tenemos realmente maravillas para mostrar dentro de lo que es ecoturismo en nuestra Salta. En mi caso no comparto que sea una ley nacional, a pesar de que tenemos algunos lineamientos, lineamientos constitucionales, pero porque es un recurso de las provincias. El ambiente está en manos de cada una de las provincias. Si yo tengo que hablar de mi provincia, tiene su propia ley de medio ambiente. En esa ley habla de los humedales y si vemos que esa ley no es suficiente para cuidar todo esto que estamos hablando, pues deberá ser modificada a través de lo que son las legislaturas provinciales. ¿Por qué? Porque tenemos un país muy diverso. Yo siempre digo, nuestra provincia solamente es muy diversa. Vos me estás hablando a mí de lo que son los humedales que estarían y por supuesto que hay que clasificarlos y calificarlos en la zona de la Puna, donde tenemos nuestras riquezas minerales. Bueno, a la par de eso, tenemos también zonas donde el ambiente no se cuida a través de lo que son los basurales a cielo abierto. Entonces, es como que tenemos un descontrol, ¿no? Y volvamos sobre la ley de humedales. Soy clara en ese sentido. Dejémonos a las provincias con nuestra diversidad que logremos ese cuidado del ambiente como debe ser. Y no busquemos que a través de leyes que son con una mirada centralista quieran legislar sobre algo que ni siquiera conocen y que no dejemos que entre medio funcionen organismos muy importantes
que tienen inclusive relevamientos hechos muy importantes de todo el país. Puedo hablar, por ejemplo, de un INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hace una excelente labor y que puede aportar en forma positiva a un tema tan controvertido como puede ser una ley de humedales, igualitaria para un país diverso. Así que en eso vamos a seguir insistiendo. Provincia, hágase cargo de cuidar sus recursos, porque lo necesitamos como cuidadores del medio ambiente, y a su vez no dejemos interferencias que no las necesitamos. Muy bien, después del repaso de lo que dejó el programa de Ecoagenda, vamos a ir con Marcos, que nos va a contar acerca de la ley Lucio, que finalmente ayer y con presencia de la familia se logró aprobar en el Senado. Exactamente, Meli. El Plan Federal de Capacitación en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Recordar, un proyecto surgido de la Cámara de Diputados del pampeano Martín Maquieira. Ayer el Senado la convirtió en ley por unanimidad. 65 votos, todos los presentes de la Cámara Alta votaron afirmativo. Lo mismo había pasado en la Cámara de Diputados con 228 votos positivos. Refrescamos un poco de qué es el proyecto de ley y después vamos a repasar, en este tiempo que nos queda, cada uno de los proyectos de ley de iniciativa de la Cámara de Diputados que se sancionaron ayer en el Senado, que son varios y muy importantes, que se venían demorando porque el Senado estuvo más de 5 meses sin realizar una sesión. Y ayer se pudieron consensuar el temario, reunir el quórum y bueno, salieron varios proyectos que venían postergados en la Cámara Alta, muchos de interés para la Cámara de Diputados porque vienen de iniciativa originaria de esta Cámara. Seguimos, ¿de qué se trata este Plan Federal de Capacitación? Lo refrescamos un poco. Bueno, el objetivo es la prevención y la detención temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, recordando el caso Lucio Dupuy, niño asesinado a golpes el 26 de noviembre del 2021. Todavía no cumplimos los 2 años y ya por el hecho están condenadas la madre del menor y su novia. El Lucio Dupuy fue asesinado en Santa Rosa, de donde es Maquieira. Exactamente. Claro. Por eso surgió este proyecto de ley. Y el abuelo de Lucio, creo que se llama Ramón Dupuy, estuvo en el Senado en las 2 jornadas. Hace 15 días cuando se frustró la sesión y no se pudo tratar. Qué duro, ¿no? Fue duro. Y ayer también estuvo presente en los palcos, algo que no se suele ver muy seguido, que el Senado tenga las gradas tan concurridas. Bueno, mucha expectativa por finalmente la sanción de esta ley. Recorremos lo siguiente de la iniciativa. Sí, porque el abuelo, digamos, que también había hablado con nosotros aquí en el programa, digamos... entrevistamos, ¿no? Sí, considera que si hubiera existido más de una herramienta para que todas las personas que estuvieron en contacto con Lucio, pero herramientas que van más allá de, digamos, querer o no querer involucrarte, porque hasta acá, viste, existía mucho la cosa del no te metas. Sí. No, porque ¿para qué vas a denunciar? Porque si denuncias te vas a meter en un lío, tampoco uno está tan seguro, uno va contra los propios padres, ¿no? En la mayoría de los casos de las criaturas o padrastros o familiares relacionados. Entonces lo que considera el abuelo, en conjunto con el diputado Maquieira, es que si todas esas docentes que veían a Lucio, si todos esos médicos que atendían a Lucio, si todos esos vecinos que escuchaban los gritos, los llantos y cómo las 2 bestias ponían la tele a todo taco para que no se escucharan los castigos a los que Lucio era sometido, si todas estas personas hubieran tenido antes algún tipo de capacitación que estrictamente les permita interpretar que ahí donde había un nene dibujando una persona sin parte de abajo, sin genitales, es porque era un caso claro de abuso sexual, Lucio hoy estaría con vida. Exactamente. Bueno, esa capacitación un poco lo que trata el proyecto, que seguramente lo va a explicar Marcos, porque a mí me gusta este proyecto porque siempre hablamos de la posibilidad de aumentar penas cuando pasa un delito y no de prevenirlo. Y la capacitación previene, la capacitación y el conocimiento en el mejor de previene, los casos, ¿no? sí. Es una de las herramientas, exactamente. Es una, está bien lo que decís, Marcos. Porque incluye un par de cuestiones más también. El proyecto, obviamente la más importante, y está en el título de la norma, es la capacitación obligatoria en materia de derechos de infancia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles, ejecutivo, legislativo y judicial. Venimos viendo en otros casos también con
con problemáticas particulares, como la ley Micaela, que se dan estas capacitaciones especiales en la función pública, pero hay un par de herramientas más que contiene la ley, que se establece, si vamos a la siguiente placa, lo vemos, el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Judicial, debe elaborar además un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad de los organismos que están involucrados con el tema niñez y en familia, para la rápida actuación en este tema, como decía el Meli, para la detección y también para la rápida acción cuando se detecta. Porque se suele dar que en la justicia los tiempos no van de la mano con la urgencia que requieren este tipo de situaciones. Y además se crea, si vemos, continuamos, ahí está, campaña de concientización, que mantengan presente la ley y el plan federal y la campaña de concientización y de capacitación, y también la línea telefónica gratuita para denunciar y recepcionar información gratuita y anónima, el número 102. Ya está sancionada por el Congreso, falta la reglamentación del Poder Ejecutivo. Cuando eso suceda, deberá estar vigente todo esto que contamos. Esto fue sancionado ayer por el Senado. Y ahora continuamos con el resto de las leyes. Destacamos ley Lucio porque se peleó mucho desde la Cámara de Diputados. Recordemos, se peleó mucho para que ingrese en sesiones extraordinarias. Claro. Se pudo votar y ayer el Senado lo convirtió en ley. Y otro de los proyectos que también surge de la Cámara de Diputados, Lengua de Señas Argentina, se aprobó por unanimidad, 63 votos, y también es ley a partir de ayer, ley del Congreso. Falta también la reglamentación. Un proyecto impulsado por el diputado Leonardo Grosso, del Frente de Todos, que ayer estuvo en los palcos festejando. Festejando con mucha gente también. Con mucha gente. Había muchas leyes que reunían a distintos colectivos y que fueron pasando por las gradas para festejar y tener su momento de reconocimiento. El proyecto, volvemos por atrás, reconoce la lengua de señas argentina como lengua natural y patrimonio lingüístico cultural en el ámbito del territorio de la República Argentina. Seguimos. Este también es un proyecto que nos has contado vos, Mauri, en alguna oportunidad. En detalle, el certificado único de discapacidad, también por unanimidad, 61 votos, y es ley. El objetivo es agilizar la renovación del certificado único de discapacidad, CUD, y que se pueda expedir con o sin fecha de vencimiento. Hoy lo tenés que renovar cada 5 años. Este proyecto de ley lo que establece es que puede ser sin fecha de vencimiento. Lo que sí pidió la Agencia Nacional de Discapacidad es que las juntas médicas sigan evaluando el dinamismo de la discapacidad. Que no sea, lo que ocurre es que en muchos casos la discapacidad tiene un dinamismo escaso, cuando una persona no puede ver, por ejemplo. En ese caso el CUD se daría de forma permanente. Claro, o síndrome de Down. Claro, exactamente. Y este es un proyecto que costó mucho que saliera de la Cámara de Diputados y costó bastante también que saliera del Senado. Pablo Yelin, diputado, en su momento lo impulsó aquí en la Cámara de Diputados y lo tuvo que impulsar también ahora como senador. No estaba entre los proyectos que iban a estar en el temario, se coló a último momento. Creo que desde que estoy en DTV hablo de este proyecto. Sí, exactamente. La promoción de la formación y desarrollo de la enfermería. Se establecen los mecanismos necesarios para el fomento de la enfermería y actualiza la educación también en todos los niveles en el país. Es muy ambicioso el proyecto. Es ambicioso. Un proyecto que se hizo en pandemia con la necesidad de sumar enfermeros, y lo que plantea es que haya carreras de enfermería homogenizadas en todo el país, con universidades que creen la carrera, y mientras tanto se estén conjugando una transición con las capacitaciones actuales. Esto redundaría también en una mayor presión salarial de los enfermeros. Si no me equivoco, primer año de pandemia o final del 2020. 2021. Que si no hubiera perdido todo por acá. Y tenemos la sanción definitiva 2023 en el Senado. Siguiente Ahora, tema. Increíble verlo en esa perspectiva, ¿no? ¿Viste? Lo que se tarda hasta que un proyecto y con sale. un diputado que hizo mucha presión en la Cámara de Diputados y después dio la casualidad que se renovaba el Senado, fue candidato a Senado, terminó en el Senado y también metió mucha presión para que ingresara, porque no estaba entre los proyectos que iban a ser tratados en el día de ayer. Lo terminó colando ahí con mucha presión interna, peleando mucho por el proyecto el senador Pablo Yelin para que se pudiera convertir en ley ayer. Claro. Si no, iba a seguir esperando algún tiempito más en un Senado que le está costando bastante también sesionar como en la Cámara de Diputados. Y este sí fue bastante más ágil el tratamiento, se sancionó hace poquito aquí en la Cámara de Diputados. El proyecto de cardiopatías congénitas se aprobó por unanimidad, 58 votos, y se convirtió en ley. Busca que las personas con cardiopatías congénitas tengan derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital.
un proyecto que fue impulsado por el diputado Goyan, aquí en la Comisión de Salud, hace poquito, no hace tanto, y ya fue convertido en ley. Se crea además un consejo asesor de cardiopatías congénitas en carácter honorario, formado por personal del Ministerio de Salud, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y la sociedad científica. Y creo que quedan un par de leyes más, sí, ya estamos hablando de otra de las importantes de ayer, alcohol cero, la que tuvo más debate, la que no se sancionó por unanimidad, 48 votos positivos, 9 negativos, principalmente los senadores de Mendoza, los 2 senadores de Juntos por el Cambio de Mendoza, 2 senadores del Frente Todos de San Juan, que al igual que en la Cámara de Diputados, los sanjuaninos votaron en contra. Salteño de Juntos por el Cambio, Romero. También el entrerriano Alfredo de Angeli, del PRO. Y los santafesinos también votaron, las dos cámaras, hubo santafesinos que votaron en contra. Es alcohol cero para rutas nacionales. Para rutas Cada nacionales. jurisdicción tiene que decidir si quiere replicar lo mismo. Sí, muchas ya lo tienen, 13. ¿no? Claro, 13 muchas ya lo provincias. tienen. No, Más la de la gran mitad. minoría lo tiene. Bueno, 13 de 24 ya es la mitad más uno. Sí. Claro, es verdad. Pero Es verdad. digamos, No, porque yo me quedé pensando, Te ¿sabes quedaste por sin qué? Buenos Aires, que fue en diciembre. No, me quedé pensando porque incluso dentro de la provincia de Buenos Aires tenés distritos que municipios. sí, Ah, tenés municipios, distritos sí. que no. Por eso me quedé pensando en Pero, tres. pero de diciembre ya es toda la provincia de Buenos Aires. no es una ley de adhesión. Desde diciembre es toda la provincia. provincia. Toda la sí. legislatura bonaerense. Claro. Esto aclaremos esto, no es una ley de adhesión como tantas que hay, Claro. donde la nación hace una ley y después cada provincia adhiere, sino Después que cada legislatura tiene que... esto no es esto, no es una ley de adhesión. Acá, al hacer una ley de alcohol cero del Congreso, ¿qué potestad tiene el gobierno nacional con las rutas nacionales? Las rutas provinciales son potestad de las provincias. Exactamente. Y queda una última ley que ayer fue sancionada y es, la hablamos recién con el diputado Campagnoli, el fortalecimiento de la justicia penal federal de la provincia de Santa Fe. Muy tranquilo ese debate, ¿eh? Sí, ¿no? Los que esperaban un debate áspero no lo hubo. Y muy sincero el debate porque muchos más oficialistas que opositores, pero dijeron sin vuelta, basta de poner expectativa en esta ley. Sí. En 4 años, con suerte, se van a estar cubiertas las vacantes, van a estar creadas y cubiertas, y se van a crear jueces. No es que se van a crear cargos, o sea, el juez llega cuando ya el delito está consumado, ¿no? Exactamente, 48 votos positivos por unanimidad también. Y no está en la placa porque no fue convertido en ley, pero sí fue aprobado un proyecto que también es de origen de la Cámara de Diputados, pero como se le realizaron modificaciones va a volver, así que lo vamos a tener de vuelta en Diputados TV. Hace mucho que no pasaba eso, ¿no? Sí. El Senado solía aprobar cualquier cosa Y que volviera a que diputados. Diputados mande a Senado tampoco hace mucho que Tampoco. no pasa. Sí. El trámite es que diputados pueden insistir con una mayoría superior, cosa que en este caso es imposible porque fue devuelto por unanimidad. Exactamente, que es el proyecto de exenciones de impuestos a ganancias para médicos, para guardias médicas. Ahí me contaba Mauricio que se amplió, en el Senado se intenta ampliaría, ampliar el volumen de personas que van a estar alcanzadas por ese proyecto, así que uno estima que la Cámara de Diputados va a insistir con la sanción del Senado para incluir más gente. Sí. Y es una razón por la cual debería sesionar diputados también. Que le vino, que no estaba en los... No lo tenía en agenda. No lo tenía en la agenda de la Cámara de Diputados, pero ahora que vuelve puede ser uno de los proyectos que motive a realizar una sesión en las próximas semanas. Bueno, que es la gran incógnita. De todos modos, repasamos sobre el final. El martes a las 13 horas la Comisión de Juicio Político, entonces, que retoma ahí la acusación contra los integrantes de la Corte Suprema, alguno de ellos concretamente, y se iría con la cuestión del mal manejo de la obra social médica. El miércoles a las 10 de la mañana, reunión conjunta de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia con el tema de las tarjetas de crédito, débito, pagos electrónicos, y ya conoceremos más detalles, con invitados expositores. Y el jueves, la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, también con invitados expositores relacionadas a los motivos, causas y magnitud de la evasión fiscal en la Argentina. Y también el viernes va a estar el grupo de amistad con la República de Corea. La constitución de este grupo de amistad va a ser el viernes que viene, el viernes 21, y va a asistir ni más ni menos que el vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Jung Go-talk, acompañado de legisladores. Es un cargo importante. Se están constituyendo muchos grupos de amistad y me da la sensación de que a todas las embajadas y a todos los referentes diplomáticos de otros países que están en el país les interesa el Congreso porque no saben quién va a ser presidente el próximo año. Pero sí saben que los bloques políticos van a ser, o los representantes políticos van a ser más o menos lo mismo. Claro.
Bueno, entonces la semana que viene es una semana con bastante actividad y nosotros ya estamos sobre las puertas del fin de semana, así Ya que estamos, eso. acá empieza nuestro fin de semana. Sí, el de ustedes. El mío no. A medias. En A medias, Bueno, una tenés parte, fin de semana. una parte. Bueno, gracias chicos, De que nada. estén bien Gracias a y ustedes. que pasen lindo fin de y gracias a ustedes por estar del otro lado. Se quedan con el análisis aquí en la pantalla de DTV. Que pasen lindo fin de, nos vemos el lunes. Chau. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años